Date cuenta, estamos en Improx TV, el primer canal de stream de Verazategui, papá. Esa. No es para menos, ¿eh? Ojo, un aplauso, por favor. Bravo. Che, vamos Bravo. para la entrada. Vamos, date cuenta. Estoy viendo este plano, estamos tipo siameses. Sí, Mal, estamos ahí ahí. de producción me Mi mandaron gran que te amigo pegue. Jay. Dale un besito. Igual tenés Sí, un poquito para no contagia. No, pero Dieguito, está bien, estamos ahí. Pará, no, Hay una grieta, ahí. todo lo contrario, estoy pegado a él encima. Hola. Estamos, bueno, hoy 24 de septiembre, chicos. El cumpleaños de mi Increíblemente mamá. Martes. Cumpleaños de la Feliz mamá, le mandó un Pará, besito grande a la mamá de... esto es Improx TV realmente. Hola. Cumple mi mamá también. Me No, estás feliz jodiendo. Gachi. Gachi. La cosa. No, amiga. Libra, Tremendo. ¿en Alicita. serio? Sí. Bueno, y mi Claudia. querida amiga, mamá, amiga, todo. La amo, Alicita. Alicia saludo querida, para le mandó un Alicita. feliz cumpleaños. Feliz Y a cumple. Para Claudia Edith. Claudia Edith, Eso. un abrazo grande y un cumpleaños. Estén- ¿Saben Te las amo. edades que cumplen sus madres? No lo puedo decir. Es un dato importante. No Mi lo puedo madre Viste que algunos nació te dicen feliz cumpleaños. en no sé ni cuánto- 1959. O sea, Bueno, Matar- mi mamá matemática nació, para atrás. voy a decir que mi mamá nació Escucho antes, rebajo. pero 65. pequeña anécdota de la edad, por eso no lo voy a decir, porque Sí. mi mamá hace muchos años estábamos viajando en un tren en el Roca con mi prima que es más grande, Cintia, y empiezan a hablar de la edad con otra amiga de mi mamá y mi mamá dice que tiene menos de lo que tiene. Entonces Tira un... No. tira un dibujo, chamu. realmente no me No. acuerdo cuánto, y mi prima le dice, no, vos naciste en tal vez. Le No. empieza, ¿viste? Como Sí. los nenes dicen la verdad. Así Claro, que claro. la vamos a cuidar a Alicita y no decimos No cuándo, decimos pero la edad. feliz cumple, mami. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. No, me muero. ¿Qué tema Así es que ese? otra... No, digo, me quedé pensando qué tema esto de la edad, ¿no? De que Chamullar cada la uno de edad, ¿cómo la nosotros- ves, Sí, amigo? sí, ¿no? la veo. No Sí, sé qué hacer, la Bruni. veo. La veo. Romy, ¿decir la edad real o medio que no? ¿Cómo la ven eso? No, contra real. Real, ¿no? Mi mamá lleva sus 65 con orgullo. Ahí les pasé una foto al hacker a ver si la quiere compartir. El hacker. De- no en tengo vivo. Alicita, yo. ¿Sabes que estamos las tres? Hoy hicimos una videollamada y estábamos las tres. Ahí está. Mirá. Mirá. Ahí está, esa es mi mamita. ¿Está en Claromeco o era tu papá? Está en Claromecó, por eso estamos Mirá, en videollamada. lindo. Qué bueno. Qué lindo. Es igual, mira, no se ve porque abajo está Clarita conmigo en la Se dejó videollamada. las canas naturales. Se dejó, sí, Natural. sí. Es lo que va. Naturales. Y estábamos las tres en la videollamada y éramos calcos. Pero Y yo a Clarita Es verdad, Ro. es Es ver igual la a tu mamá. Romy. Sí. Es somos las impresionante. tres iguales, pero con años diferentes. El ADN. El ADN. Bueno, excelente. Entonces, dos cumpleañitos increíblemente acá. Conexión sideral entre las madres. No puedo creer. Tenemos a nuestro amigo Jay Ward Jay. acá que está Jay desde Ward. San Luis que vino a Buenas acompañarnos. tardes. Amigo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste hoy? Excelente. ¿Cómo venís estos 2 días en Buenos Aires? ¿Cómo te están tratando? Divino. Agradezco acá a Dieguito, a la familia, a Ro. Acercate el micrófono, micrófono. el hospedaje. Qué grande, Hoy no te dejes amigo. sin Así que almuerzo, bueno. amigo. Contá. Y hoy Ro, la verdad que sacó la viandita y me tiró Jay al mediodía. Rosito con huevo, te vas. Qué De genia, una, qué le genia, Ro. Rosy, ¿cómo resuelve? Dieguito Muy bien, querido, Alma. amigo querido, ¿cómo Muy estás? bien. ¿Todo bien? Excelente, arrancando acá el martes, lleno de cositas para hacer, desde Qué tempranito grande. ahí metiéndole. Van el hombre que soluciona problemas. El hombre que soluciona problemas, el hombre monetización, monetización. el pibe cheque, el hombre de las mil y una cosas. pero ¿sabes qué lindo? Lo lindo de la vida es que te levantás y todos los días te levantás con una sorpresa diferente. Con un Para propósito resolver, diferente, claro. sí. El hombre Ah, sorpresa. es Es lindo, porque si no habría adversidad, sería todo muy aburrido también. Tiene Sí, que haber como sí, esa muy adrenalina. coincido. Buen mensaje. Con- Tiene que Coincido. haber esa adrenalina de Es que, como che, a un ver motor de que... Claro, abrí dale. los ojos y decir, bueno, mandame el primer quilombo que ya lo empiezo a... Claro. ¿Cómo arranco? Exacto. Muy bien, muy bien. Romy, querida, ¿cómo estás? Bien, estoy un poco cansada sin dormir. Voy a contar algo. Sindor, sí. Pero, ¿pará, por una alegría o por una cosa rara? no. Ah, bueno. La con... Tengo a Fran con otitis, le mando un beso. Fran, pero no durmió nada. ¿Saben lo que es la otitis? ¿Alguno tuvo otitis? Yo tuve, alguna? cuando era chico y no me lo olvido Cuando era más. chico, sí. ¿Vieron lo que duele? Heavy. Es heavy. Bueno, no saben los gritos que pegaba, pobrecito. Tomó ibuprofeno y ahí bajó, ¿no? Pero la otitis es... ¿Lo llevaste a la guardia, algo? Todavía no. Tenemos a la abuela cumpleañera que es pediatra, entonces con la interconsulta, con sus amigas que Bien. todavía ejercen y qué sé yo, siempre tenemos ahí la salvada de papas de urgencia, ¿viste? Te tira una tipo, te la cura de palabra. Te dice, tiene tal cosa, Claro, no, que pero- se use estas gotitas, se está Total. poniendo gotitas ahora, algo de Ahora eso. está con unas gotitas. Y mejoró.
Y mejoró. Bien. Ahora O sea, está- no dormiste. ¿Cómo te trata el insomnio, Romy, querida? No, insomnio cero. Por eso a mí no me cuesta dormir. Te Entonces dormís estaba bien. sin dormir, pero se te pegan los ojitos. Estás así, pero tenés que estar despierta porque tenés que estar ahí con la criatura. Qué hincha pelota, los mimitos, pero pendejitos, se te duerme. No, mentira, chicos, los amamos, Los estamos amamos. todos joda, Y- Hay, Todo joda. hay dos tipos de dolores que son tremendos. Dolor de oído y dolor de muela juegan no, una de batalla Estoy de campal. acuerdo. Campal. Mirá, tremendo. ¿cólicos tuviste alguna vez? ¿Alguien tuvo cólicos? Mi viejo tuvo y dijo que es heavy. muy Heavy heavy. metal, amigo. Para, no se lo deseo a ustedes- nadie. Que cuando sale la piedrita. No, sale no sé algo dónde está la Opa, piedrita, qué pero... raro. Eso iba a preguntar. Ahí desarrollamos. Déjame presentarla Disculpa. a Ro, que la tenemos acá con los mensajes. Hola, amigo. Ro, ¿cómo estás? Sí, ¿Todo ya bien? estamos Buen con día. mensajitos. Ya Ya estamos tenemos- con Qué grande, mensajitos buenas tardes, en a realidad. todos los que nos están haciendo el aguante. Bien ahí. Saludamos. Mary dice, vamos con todo hoy, aguante Improx. Qué oyente. Aguante, Mary. Im. Gracias, de Matei. Cristian Montenegro, que también, El fiel a Rolfi. nosotros, Cris, qué grosso, el mirándonos, Rolfi Montenegro. escuchándonos. Saludos hasta para él también. Gracias, Rosy, gracias, amiga querida. Bueno, una tarde más acá en Date Cuenta. La verdad que estamos medio como en un viaje astral porque van pasando cositas, van subiendo los seguidores, los suscriptores. Estamos con todo el tema de la producción. Es una cosa tremenda. Vuelvo a repetir, quiero mandar saludos a la gente de México, No te olvides de la Perú, provincia. Colombia. Bravo. Bueno, sí, San Luis, metamos San Luis, que estamos ahí, mucha gente que nos está mirando, pero principalmente ahí a los que nos acompañan de manera continua, la gente de México es tremendo. Le quiero mandar un Aguante abrazo México. grande. Qué Isla lindo, Mujeres, Juli, el otro día en Sí, México. nosotros estamos, a ver Qué si hay padre. alguien... Vamos a mutar Ojalá. alto. Alguien que nos escuche de ahí, queremos viajar a México a hacer el programa desde allá. Si hay algún productor, alguien que nos esté escuchando, Todo Aprovechen es ahora, hermoso. porque- aprovechen ahora, Pero decimos manden lo mensajito mismo. de Aprovechen México, a- ¿por qué no? Sí, que nos manden. obvio. aprovechen ahora que es baratito. Claro, Te baratito, vas a- ¿De qué te parte voy a de pasar. México nos están escuchando? Eso, Yo claro. tengo- ¿Alguien Saber. conoce México? Yo. ¿Acá? Yo conozco México. No, ¿Quién me- yo no. Yo no, ¿A quiero dónde conocer. fuiste, Nachito? Disculpa. Yo fui a Playa del Carmen, ahí Tulum, toda esa parte. Bien. No, te vuela la Papá, cabeza. Quiero qué ir a nivel, México. viejo. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, No, México? Contra volvería. Buenísimo, amigo. lindo, es hermoso. épico. Tiene Playa, todo. las mejores. Para mí tiene playa, o sea, a diferencia del Caribe, tenés la parte de playa tipo talco, arena turquesa, no sé, tipo de este color, que el mar, digo, flasherísimo. Y después tenés tipo pirámides, tenés como Claro. otras atracciones, digamos, culturales. En Tulum están todas las ruinas. Metiste y ahí demás. las dos excursiones. Vos metiste Le metí- playita y metiste ruina. Caminata, amigo. te cabe ir ahí. Y Caminata, ni hablar. ¿Metés así tipo lugares comunes, tipo de barrio? O vas tipo a lo más popu y te quedás ahí, digamos. La verdad, nosotros metimos resort. Vieron que ahí hay grieta también, Mundo Yo te- Resort. Disculpa. Sí, sí. Disculpame. ¿Es Bueno, no, team all inclusive o team... Claro. Bueno, Qué hijo no all de- inclusive, ¿ves? Para mí el all Sí. inclusive está bueno, Sí. pero es team resort o team cabañita. Claro, All pero ahí inclusive. yo Team lo una que te vez más- alcance. Tiene que ver también en qué situación vas. Claro, Team Bolsillo sería. Pero yo digo, una Team vez más, Bolsillo. me pongo y digo, ¿por qué tiene que ser una u otra? Claro, claro. Vos tenés Claro. el resort, tenés la comodidad de, bueno, ir a un resort. con El resort para la gente, para el común de la gente, para la gente de pie. El resort vendría a ser. El all inclusive. Te dan de morfi y Todo. bebida gratis. Todo. O sea, A yo morir. me puedo ir a cualquier hora a comer cualquier cosa. Sí, o sí, hay sí, horarios. sí. No, prácticamente. No, depende terminás con de- un pedo de película. Sí, O sea, sí, puedo ya me dio comer ahí. y escabiar lo que quiera. Sí, 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 amigo, Nachito, sí, sí. Nosotros fuimos uno bastante grosso. Hay como todo, hay diferentes. igual digamos, no es lo categorías. mismo ir con chicos que sin chicos. Claro. Ya Claro. medio, si vas sin fuiste- chicos te la jugás más. Vos- ¿O no? quería preguntar, Igual- fuiste sin... No, fuimos ¿cómo es? sin Lila, no estaba todavía nuestra. Ah, nuestra Oh, madre. se hicieron- Ah, se dieron fue la fiesta. completa la historia. Sí, el amor. Sí, sí, sí. Se dieron la sí, fiesta. es muy para pareja, pero ojo que con hijos están armados para todo, amigo. Tenés pileta para nenes, tenés los Sí. tipo. Tenés guardería para que te cuiden al Guardería a pibito. morir. Espectacular. Tenés como el show para Nos los grandes, mandamos los guardería. pibes. Che, hotel, teatro. el hotel ahí, el cuarto, vos dejás todo abierto, viene la Sí, doña, te amigo. limpia, confías a fondo. A fondo. A Sí, fondo. 100%. A cruzar los dedos y- Pulserita y nos vimos. Claro. Es así. Y te la das. sinceramente Es así. A ver, sí. pero hay- Tequila, Un poco probaste sí. tequila, todas esas Probamos cositas, ahí, tequila. margarita, Es como. mundo CBD. Mundo CD no. Ah, bueno, Ahí bien, no. bien. No, es para quisimos jugar experimentar. con fuego. No quisimos Claro, jugar claro, con- claro. Pero sí Barro. un tequilita, un Tequilita, margarita. sí. Y sí, amigo. Espectacular. ¿Quién más metió All Inclusive No, Hotel? yo quiero. Nunca. Bra- No, sí, No, no. yo- Las Llevos. verdaderas Mil vacaciones veces. deben ser esas. Olvídate. Por eso, pero- No te negas con nada. Pero igual hay un mundo del all el- inclusive que no es el resort. A mí no me gusta el resort así como con todas las piletas, la Claro. barra libre, la música. Disculpa. Pero hay all inclusive que tenés todo incluido, todas las comidas, Sí. todo en otro tipo de cabañas, construcción, infraestructura más
Rudimentaria, All podemos decir, inclusive- no tan all inclusive- edificio. rudimentaria. All inclusive consciente. ¿Cómo se Claro, tipo- Ecológico. Claro, friendly. algo así. Vos sabés que en Brasil, se llama Bonito Paraíso el lugar. Es una playa que está en Ilha Grande. Que Eso es Río. Eso es al sur. Es como entre Río y San Pablo. Donde está va. Grado Reis. Cruzás en un barquito a esta isla que es Ilha Grande. Épico. Y ahí tenés como all inclusive de alguna manera, que son como parts que tienen cabañas en la montaña, muy, muy, muy lindas. O sea, no es que son Muy exclusivo. Tenés muy que bajar, exclusivas, agarrar con el playa bolso privada, y tirarlo ahí y claro, romperlo. Con playa privada, todo muy hermoso, donde Claro. los chicos pueden jugar todo divino, pero sin pileta, sin música, todo como low. Es low, Claro. todo el movimiento es Más Para top viejardos. eso, Ro. Eso- Más top. Es para viejardos. más- Y un Yo poco no lo sí. dije, lo dije. Está preparado. Más top, chicos. Un poco No sí, es, más no es como exclusive. así, es más exclusivo. Y lo prefiero. Ustedes meten, poner ahora ya están grandes. No es tan grande, pero yo a Nachi lo Sí, veo sí, estamos súper más jóvenes. grandes, estamos Pero más grandes. metían así tipo cosas de donde van los pendejos, boliche, no sé, por ejemplo Ibiza. ¿Alguien fue a Ibiza de acá? No. Yo no, No, yo no. conozco No. Europa. También quiero conocer Ibiza. Vamos, Ro, prepara el bolso quiero que conocer no hay ¿Pegar destino. tenés alguna cuenta? Sí, algo? sí. Ro Algo está vamos- full. Algo vamos a hacer. Vamos a ir. Algo Levanta vamos a la intentar. mano, así te tiro. Vamos a ir. Tenemos cositas pendientes con Rosy. que vamos Otro a ir haciendo. destino paradisíaco, Dieguito, que hayas conocido vos o que te haya gustado mucho. La parte derecha de Punta Lara. Tenés un Ahí. parador tremendo. Punta Indio. No, Brasil. metimos Somos a para Brasil varias muy veces, lindo. pero Hemos no, ido a no. Brasil. Caribe todavía no. Con Yankee. Bien. No, bien. amigo, volviendo a Mundo Resort, que está el que, como el detractor del resort te dice, no, pero vos no saliste y no conoces nada, no fuiste a conocer el pueblo, no sé, de atracción y todo eso, porque es verdad, están con la pulserita ahí todo el día. Claro, es como estás en Dale que un va. mundo fantasía. Claro, amigo, pero para mí las dos cosas están buenas. O sea, tomarte esa semana como medio fantasiosa total de estar ahí panza arriba tirado también está bueno. Y no me hago mucho rollo, no conocí nada. Porque aparte tienen las playas recontra exclusivas ahí en el lugar y todo. Sí. Para mí está bueno y después también está bueno esas vacaciones más de vas recorriendo y todo. Sí, más low cost. Claro. ¿Eh? Y de conocer y de como curtir el lugar, como diríamos. ¿Disney más. conocés, Romy? No, No. no. ¿Tuviste? Igual me dijiste. Estuve en Miami, ¿estuviste? no fui a fuiste a Disney. Orlando. No, ¿Cuánto no me es una llama, no me inversión llama la para ir ahí? atención, ¿eh? No, no te gusta. Disney Buena no me pregunta. llama la atención. Estuve en Universal en Los Ángeles. Universal Studios sí es lindo. Ahí me gustó, hasta ahí, mucha gente, pero no, Disney no me llama la atención, ¿eh? No irías. Cero, Si no. los nenes te niños lo piden, tampoco. Clarita, Me lo ponele. piden y Fer Claro. está con ganas, pero no me... Los Playmobil ahí, Fer, y todo ese Los mundo. Legos, los Playmobil. Sí. Sí, no. ¿Se sabe no. cuánto? Eso es una pregunta, ¿no? Que hago. ¿Cuánto más o menos se necesita para ir a Disney hoy? Cotizámelo en vivo. No Es buena pregunta, Vos sabés, Omar. No, desconozco. Tengo mi prima que es agente de Disney. A ver, ¿cómo la se vamos llama? a sacar, está en Italia. ¿La Ella sacamos va, en vivo? No la quiero spoilear porque, bueno, ¿Cómo se llama la prima? Jessica Jinko. Jessica, si estás mirando, cotizanos en vivo. favor. ¿Cuánto que Jay quiere saber? Sí, vamos a Mi saber hija porque cumple vamos a ir 15. pronto. Yo Mi te hija tiro un cumple 15, número, pero calculo que se olvide unos Disney. $20.000 más o menos. Per cápita. Para una Una familia familia. de 4 personas. Para una familia de 4 personas, $20.000. Y Un poquito Sí. menos por ahí, amigo. No sé. No te creas, ¿no? No sé. No, porque no, ya yo con no los tengo idea. aéreos. No tengo idea, la Lo verdad. vamos a chequear y tirar al Me parece aire que para no sé si bueno. me que quedó esté corto. Inspirado Es en un Mirá, mirá, el número- hacker, Ahí amigo, está. Vamos, el hacker. A ver. en vivo. ¿Leemos? Ticket A mágico ver, de 4 días al pase a Disney nada más. A Mirá. Nos 100 quedamos lucas, todos amigo. medio en silencio, Estamos ¿no? un bache, pero Por día, estamos viendo. no, por día 100, 200. Igual la gente también ve esto, ¿eh? Dice La ticket entrada. mágico de 4 días, 4 parques, válido del 5 de enero al 29 de marzo del 2025. 114.619.84 pesos Al día. argentinos por A día. la Para entrar al República. parque. Ok, Ahí no te habla- compraste ni una gorrita. Hablando, Nada. hablando Claro. de Disney. Solo la entrada. $100 por 30 día. verdes te Solo gastás. la entrada. ¿Puedo ¿Es compartir? una locura? Sí, Jay. No, que se me vino un dato que tiene que ver con el mundo de emprendedores y demás. Es cortito, que está ligado a Disney. No sé si tienen el dato que Walt Disney a la hora de financiar ¿sí? el parque, en su debido momento, pateó unos 350 bancos. Y recién el número 350 es el que le da la finanza para poder armar el parque. ¿En serio? Entonces me parece re importante ese dato de cómo si él se hubiera quedado en el número 2 o 3 que Claro. le cerraban la puerta, no hubiera podido financiar.
¿Lo tenían ese dato? No, ese dato no. Interesantísimo. Suma. Walt Disney es un tipo que estuvo Es un acá. emprendedor. Hay nato. mucho Dicen de él, que ¿eh? se inspiró en el parque de la ciudad. Es amigo el querido, andar amigo chequeando, querido. pero sí, hay Ese es algo. Está andar chequeado. chequearlo. Pero sí. Sí, te tiran esa, ¿viste? No, porque Walt Disney vino acá en el año 45, cuando Como que era acá la vimos. Sí, sí, Acá me la vimos imagino antes que de Walt Disney, que la montaña rusa la inspiró en el, ¿cómo se llama? El En samba. el gusano ese que andaba, ¿viste? Que no sabes si sale para el costado. Sí. Qué loco está esos inspirado en momentos. eso. ¿No te pones a pensar a veces esos momentos, viste, que te dicen, no, en el año 40 éramos... Vos veías a la gente, mostraban las filmaciones, viste, la gente toda de traje. Sí, es loco eso. Digamos, igual. como que vos decís... Es como otro universo prácticamente, porque... Sí. O sea, hoy vivimos una realidad que el traje es como de... No tengo un ejecutivo, pero como que te viste. Raro. Pero antes el traje era el chabón de a pie. Sí. digamos. Claro. Es raro. O por ahí el operario o el obrero tenía un pantaloncito cargo, unos tiradores, camisita blanca, Claro. boinita, Boinita clave. y se vestía así. Sí, sí, sí. Ahora, La bueno, vestimenta marcaba como un poco a qué te dedicabas, digamos, ¿no? claro. Sí, Y sí, además, total. no existía el consumo masivo de ropa. Entonces, claro, tenías un traje, un par de camisitas y era Qué todo loco lo que en esa época era éramos yo. primer mundo. ¿Ustedes supuestamente. llegaron a Sí. ver a los lustradores de zapatos en Yo la los calle? vi. Yo los vi. Sí. yo los vi, ¿Llegaron a yo los verlos? vi, sí, en Capital. Brasil había, Nachito. En Capital. En Retiro. En Retiro Consti, todavía. Consti, yo también No me acuerdo de eso. que Por le daban ahí, ahí. sí. O en Florida, en las peatonales. Se Sí. ilustraban los zapatos en la calle, era tremendo. Sí. Dato Sí. emprendedor, Rockefeller arranca haciendo lustra zapatos. ¿En serio? Datos duros. Dato Datos duro. tremendos. Tremendo, Tremendo. Factos, Rockefeller, diría real, tocado. Verdades. Datos Sí, chequeados. Factos. Son Sí, factos. son factos, son chequeados. Sí. Bueno, hoy trajimos algunas cositas que nos parecieron interesantes para la producción, que estuvimos trabajando hoy desde temprano, porque también trabajábamos, chicos, no es que nos rascamos la bola y venimos acá a hablar boludeces, sino que estuvimos trabajando un poco y nos pareció algo para destacar, que es la llegada de Amazon acá a Argentina. Temazo. ¿Sí? Tremendo. Temazo. La noticia, o sea, si vos abrís los portales de noticias hoy en día, es que Amazon estableció una tarifa plana de $5 de envío a todo el país, viejo. O sea que si yo compro por Amazon y estoy en Ushuaia, el envío me va a salir $5. ¿sí? Tremendo. O sea, estés donde estés, $5. instaló esa tarifa plana. Bueno, un poco de que se abrió un poco el comercio. Bueno, La pregunta es qué pasa con Mercado Libre para ponerle el Exacto, River amigo. Boca. Exacto, ya Bueno, querido. ¿Qué pasa con Mercado Libre? ¿Qué pasa con Amazon? Mi hermana justo me escribió. Dato duro. Dice, saludos a todos, en especial a mi hermana. Ah. Éxito, chicos. ¿Quién es? Lore. Lore, La amo. le mandamos un Mi Mi hermana besito. a Saludos. Lore. ya porque ella vende mucho por Mercado Libre. Así A que, ver. atenta. Tengo Atenta. algo para una pequeña opinión que tengo con respecto a Mercado Libre hoy día. Sí. Si quieren, Dale, se las mandale. leo. Dale, vamos. Dale, dale. A ver. No, bueno, lo que me parece que Mercado Libre dejó de ser un gran negocio, digamos, para los emprendedores. Si bien me parece que pasó a ser más una vidriera y una cosa de posicionamiento de marca para que te conozcan y demás, pero la verdad que con todos los descuentos que tiene Mercado Libre me parece que no dejó de ser negocio hace tiempo. Las marcas optan por estar dentro de la plataforma para poder posicionar marca o para poder posicionar, no sé, Precio, también una Precio, comparación de precio también claro. se usa mucho. O sea, es Porque, como por si ejemplo, Es como una publicidad interna, Claro. digamos, camuflada. Camuflada. Porque vos te buscan distribuidora Bruni, Claro. más que sea el producto, ya Claro. te conocen a vos y te van directo exactamente. a vos. En el caso de- Para mí del dejó de destino ser capital. negocio ya. aparte o sea. no hacen ustedes esto de que, che, me estoy por comprar este vaso. No sé, en un local. Total. ¿Cuánto sale el vaso? Precio referencial Lo Mercado primero Libre. que me 100%. fijo es Y Mercado todos sabemos Libre. que Mercado Libre 100%. igual tiene o sea, en realidad no es el precio, incluso es un 30% más de lo que Infladísimo. esa persona lo tiene en su tienda tienda digital. No tengo Pero el número exacto de cuánto Pero te da gana. una referencia de si te están asesinando, tenés una idea. Compara contra un local, porque el local tiene costos por ahí, pero no contra un emprendedor que tiene una tienda, un e-commerce. Yo creo que la clave, acá pregunta para los emprendedores, acá por ahí para Diego, que es más, como está más en esto. No El coincido. hombre Romy. monetización. No, siento que a veces inclusive en Mercado Libre ponen precios por debajo de lo que está por ahí en una tienda física
para poder posicionar el producto. Amigo, para captar. Ha pasado, que Con- vas a un local y decís, pero pará, ¿cómo puede ser? Está más caro acá que en Mercado Libre. Exactamente lo que dice Dieguito Eso me pasa- pasó hace 3 días. pasa mucho eso. En un Bueno, local sí. viendo un termo que quería de esos tipo Stanley, pero no sé qué otra marca. No, amigo, no, yo no. ¿Lo cuenteaste? Era la Peque. No. Después lo resolvemos. Pero digo, valía en el local, pedían como que te diga 88.000 y en Mercado Libre estaba 75.000. Claro. No hay una gran diferencia, pero estaba más barato. Pero lo un poco hacen, lo que dice Diego. lo hacen para posicionarse. Yo como para ver una idea, pues no tenía ni- Claro, hay un tema con Mercado Libre que me acuerdo que cuando vos empezás con Mercado Libre, para posicionarte entre los primeros tenés que tener una determinada cantidad de ventas. Entonces mucha gente lo que hace es en las primeras ventas, baja mucho el precio, no tiene prácticamente ganancia, pero se posicionan. Una vez que están posicionados, ya pueden subir el precio y ya ahí pueden empezar realmente a competir. Eso también pasa mucho en Mercado Libre. Lo que pude detectar es que por ahí, ¿no? Hay una, no sé, un e-commerce, suponete que tiene como un bazar, ponele, ¿no? Y bueno, y vende termos. Y el termo lo bastardea en precio para posicionar toda su tienda. Claro. Te hace como un dumping. Claro, un dumping, pero no con Ahí va. todos los productos. No, ¿eh? claro. Son con algunos puntuales que hacen que termina posicionando todo el e-commerce que tiene la persona. Y después por ahí vas al que vende herramientas y tiene la moladora más barata y hace que todo su e-commerce se potencie. Se mueve Bien. a través Entonces, de ese bien. precio llamativo. Usan productos específicos para poder posicionar directamente toda la tienda que tienen. Eso es lo que pude observar. Y Claro. después una guerra campal de precios. se canibaliza. Eso es Total. tremendo. Loco. Total. Tremendo. Eso es sí tremendo. se ve un montón. Yo lo que quiero aportar Mirá, de ahí está esta. Este es como un Tyson Holyfield, ¿no? Sí, estoy de Porque acuerdo. ahora decís. Lo que a mí me parece positivo en este punto. Para mí, en Mercado Libre, si hay algo que creo que nadie puede discutir, es que es un monopolio. O sea, Mercado Libre es el que domina Sí. absolutamente. En un momento hubo alguna que otra plataforma similar y todo, pero hoy es el único en todo sentido. Y yo, desde este rinconcito, no estoy a favor de los monopolios, porque generan un montón de cuestiones que no son demasiado positivas. La primera es que marca las reglas sin que nadie le pueda llegar a objetar. Entonces, en ese sentido, esa batalla, digamos, entre ellos, que va a ser de nuevo un Tyson Holyfield. Yo no sé qué No, cosa va a co- pasar. Nachito, Diego. no coincido. ¿Sabes por qué? Para Disculpame. mí Mercado Libre, digamos lo que es el shop, o sea, donde las personas publican para vender, para mí empezó a tener una fecha de vencimiento. Mercado Libre está pensando ya en lo que va a suceder y se va a transformar en una entidad financiera. Para mí la parte esa, ellos no Bien. es la parte que más les interesa. Para Bueno, mí hoy pero pasó deja a de ser ser una un entidad- monopolio. Pero pará, amigo. Mercado Pago. Pero se mueve a través Pero, de eso, digamos. pero No, digo, no, pero hasta Mercado acá- Pago, vos vas a comprar a un, no sé, al mercado La Leche y te cobran con Mercado Pago. O sea, hoy No, no. Mercado Pago pasó a ser una... Pero amigo, Sí, perdón que te es interrumpa, buen punto. que sea una entidad financiera que con Mercado Pago rompió absolutamente todo porque gente que estaba en la informalidad te trae a la informalidad, ya no necesitas tener un postnet, nada. Es verdad. Siempre lo digo, un pibe que vendía maples de huevo hace 1000 años, un día me toca el timbre, hola, ¿querés un maple? No sé qué, y el chabón dice, acepto Mercado Pago. Hace 1000 años. Yo Eso dije, ya pasó estos igual, chabones, no, obviamente, pero digo, que sea una entidad financiera favorece a que es un monopolio de Mercado Libre, porque encima la logística también la hicieron de una manera que está espectacularmente pensado, modelo tipo Uber y demás. Entonces es un negocio absolutamente incomparable a todos. Desde ese lado, para mí, Para mí... es un monopolio. te Ahora, vuelvo- que venga Amazon y le diga, bueno, esto que acá dijo Bruni, $5, que le empiece a generar como un contraste, porque ahora ya, por más que sea una unidad financiera, lo que quiera decir, ya vas a empezar a dudar. Y para mí eso es positivo Iba para a el decir usuario. eso que está ahí, O ¿no? sea, A vos ver qué necesitas dice. que Romy. Que Galperín, ya, eso que está ahí en la pantalla, Galperín no parece estar como preocupado porque venga. Es decir, una empresa No, es como que esté Galperín. preocupado, ¿no? Está al Volvemos a contrario. zonas de control. Te recomendaría que no te preocupes porque es un hecho que vino Claro. Amazon, entonces él va a tener que buscar sus herramientas y de hecho su Eso propio iba a decir. nombre lo indica, Mercado Libre. O sea, Claro. el tipo Va a tener que salir sabe a- que es las lo que posibilidades dijo de que te Nacho esto del compitan... Tyson Holyfield. O sea, Claro, son vino Holyfield y me dos subo al peleadores ring que se están y- preparando Amazon justamente es más para el grande ring. que Mercado Libre. Sí, Sí, para mí amigo. sí. Amazon Va, no Amazon sé. es a nivel mundial. Pero Mercado Libre es Mercado tremendo. Libre Yo no es yo no subestimo a Argentina Galperín. y No, Sudamérica. no. 7.000 Pero pará. millones de dólares, amigo. Amazon, si vos estás en No la subestimo India a y Galperín. compras un producto, te llega a través de Amazon. Estoy de acuerdo. Mañana, ¿cómo se dice en hindú? Sí, yo Llega quiero... mañana. En hindú llega En mañana, hindú. te pone el chavo. No, No sé cómo se o sea, dice. me refiero que Sí, Amazon sí, es amigo. a nivel mundial.
Sí. Sí. Igual yo creo que va a estar bien parado. Y Mercado también. Libre Ya es sabe. algo nacional. El otro sostengo, día- y por ahí me equivoco. Para Pero- mí Mercado Libre, la parte de que la gente publique y todo, va a dejar de ser algo importante para la empresa. Bueno, amigo, el otro día, no me acuerdo si era con vos, Dieguito, que estábamos, o realmente no me acuerdo, que hablaban de Mercado Libre como volumen de negocio, que era una quinta parte de todo el PBI de Argentina. Solo Mercado Libre. Sí, sí, lo vimos hablamos juntos, juntos? sí. Nosotros nos miramos diciendo, pará. O sea, todas las Es banda. empresas. Es tremendo. Es Mercado Libre muchísimo. ya estaba copando, si no me equivoco, medio Centroamérica. Es un monstruo, Mercado Libre. Lo que tiene Mercado Para que Libre es que tengan por una- ahí llega. Mercado Libre. Tyson en toda Holyfield, papá. Latinoamérica. De Johnny. No, que Mercado Libre, el dato que yo tengo es que ya recorre toda Latinoamérica. O sea, Latinoamérica la tiene totalmente Sí, conquistada. y tengo entendido que el mayor, la mayor recaudación o la fuente más grande de ingresos que tiene Mercado Libre es en Brasil, que tiene flota de aviones propios donde puede hacer la logística, digamos, Bien. en toda la región, digamos, con aviones privados. Baja línea. El hacker te No, tira está muy línea. bien. No, está muy Decía bien. más de Lemos. Qué groso el hacker. Muy El bien, hacker. el hacker. el hacker. Bueno, Vamos a presentar esto- pronto. A va mí me salir. gustaría Pero mira, charlar un día con Galperín. Sí. Tengo una idea que Galperín, le estás puede invitados sumar. a Impro. Yo lo tengo. ¿Te acordás de esa idea? Nachito. Ey, Sí, amigo, sí, ¿te acordás? sí. Yo Tengo lo una tengo. idea que si me estás viendo, Galperín, sabemos tu escribime punto al débil. Instagram. Acá. Escribime que tengo una idea muy buena que pueda ayudar a Mercado Libre. Romina. Acá en Argentina también Mercado Libre se pudo posicionar porque había muchísimas restricciones con otras empresas que afuera funcionan estilo Mercado Libre, no solamente Amazon. Amazon tuvo que competir, si bien es un Alibaba. no solamente Alibaba, Instagram en otras partes del mundo tiene este Instacart, que vos podés armar tu carrito, hacer tus compras de supermercado, digamos, de una manera por Instagram. Acá no ocurre por todas las restricciones que tuvimos todo este tiempo y que yo creo que se van a empezar a abrir y que no va a ser solo Amazon. Va a llegar el Instacart, va a llegar Shopify, van a llegar un montón de empresas que antes no podían llegar a este AliExpress o Alibaba, ¿cuál es la de Jack Ma? AliExpress estaba. AliExpress, el bueno, chino, amigo, yo ese es dos. He típico. comprado por AliExpress, te llevaba a la Jack Ma. puerta de tu casa. y TikTok comprabas estaban en hablando que China. también, TikTok estaban hablando que también, se También. arma se va a ver una, sí, claro, va a tener Claro. una tienda para poder comprar. Entonces, directamente. que venga Amazon, es decir, bueno, van a empezar a operar todas estas empresas y ya no va a dejar de ser este monopolio, porque no solamente tenía que ver con Galperín y Mercado Libre, tenía que ver con lo que pasaba a nivel económico en Argentina y las cosas que se podían, no se podían hacer con esto de que si el dólar, que si no el dólar, que si... Bueno, y eso ya está, o sea, eso es Aparte- una realidad que empieza a ocurrir y ya está, listo. Romy, algo que me parece que benefició a Mercado Libre es que acá en Buenos Aires tenemos, la verdad que gracias a Dios, acceso a un montón de productos, de empresas, de objetos que podemos conseguir. Pero vos Claro. ponete a pensar, yo que vendo a todo el país y tengo clientes hasta en Ushuaia, hay productos que no llegan, viejo. No llegan. Hay no tenés un distribuidor de, no sé, hablemos de, bueno, No Beckham, somos gracias un a Dios, verdadero cosmética, país Beckham. Cosmética federal. Beckham. Tiene distribuidores en todo el país. Polémica, Pero te no digo, somos un verdadero país federal. y Entonces, no, la verdad que no. No, porque claro. en el interior, te voy a ser sincero, yo que tengo excelentes precios, porque bueno, Beckham tiene excelentes precios y es una empresa que está en crecimiento y Auspiciante. somos pujantes y somos, digamos, jóvenes. No somos una empresa tradicional de las que ya no vamos a decir marca, pero que digo que de trato tradicional hacia el distribuidor y hacia el consumidor final, hay lugares en donde no hay. No lo conocen y vos se lo presentás y se lo mostrás y la gente flasha en colores porque, ¿me entendés? Estoy flipando en colores, te dicen, porque ven los precios que hay. Saludos a La España. calidad la calidad de los productos a nivel cosmético no hay, viejo. Ahora ya Beckham, a hoy en el 2024, estamos un poquito más en todo el país. ¿Coinciden, Diegui? ¿Qué opinás? No, sí, tal cual. Lo que pasa que es un... A ver, hay muchas cosas detrás de todo lo que decís. Primero y principal, que todos los puntos del país no son iguales. No sé si sucede con todos los rubros, Nacho, acompáñame con esto. Creo que no todos los puntos del país funcionan igual. Pero Sí, pasa que, Diegui, te dicen, no sé, por poner un ejemplo, una máscara de argán, que es uno de los productos Sí. que más vendemos. Sí. Acá en Buenos Aires la máscara de argán la vas a conseguir a 4.500, 5.000 quiero una pesos. máscara de argán. Ya En te Chaco, te digo que capaz que está a 7.000. Sí. Capaz que está a 8.000. Sí. Andate al sur, andate a Santa Cruz. Sí. Una máscara de argán te va a salir 8.000 pesos. Y eso no es por una cuestión de que la empresa no regula, si bien se toma los recaudos No, necesarios, tenés pero toda la parte logística, tenés un montón de cosas que te llevan a que al precio final quede incrementado. Bueno, permitime un bocadillo, Sí. perdón, amigo, de lo que dijo Romy, yo comparto. Este país
es federal en los libros, pero es completamente unitario. O sea, las reglas. Unitarios y federales. Eso es Lindo tema, ¿se acuerdan lindo de esa tema. grieta unitaria? Pero digamos, la macroeconomía de este país está claramente, todo impulsa para que los negocios prosperen en Buenos Aires. Eso me parece que también es como bastante claro en ese sentido. Entonces, esto que decía Bruni, la logística está armada para que todo se centralice y salga, entonces un producto va a ser más caro allá y pierden competitividad, Claro, aparte ¿cómo del es el volumen de dicho negocio. ese? Le iba a decir, ¿Cómo es ¿me el lo dicho? leíste? Sí, ¿Me lo leíste? decilo. Dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sobrecito. Frase de sobrecito de azúcar. Nos comunicamos por Sos un vista, genio, ¿o no? sos un Acá genio, hubo una sí, sí. telepatía. Sí, 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 sí. Me miraba tremendo. como una enamorada. como Dios está en diciendo, todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, Hay que, amigo. ese Yo, dicho. Por eso Brunito, estamos yo acá. lo que te Sí, puedo amigo. compartir es que del centro para el norte del país, para mí ahí es donde más se traccionan gran mayoría de las marcas. La parte sur, esto es un dato que le tiro, si estás emprendiendo te lo tiro, apuntá siempre la publicidad más para el lado del norte, que vas a encontrar por ahí un poco más de... Pero en el sur también tenemos que Saludos a la vender. Patagonia. El sur también existe. No, Claro. pero igual, estoy de acuerdo, claro, pero ahí hay una realidad, Nachito, es o sea, menos denso, sí, claro. se tracciona mucho más en el norte del país por ahí que en el... Sí, Me voy a sí, empezar de a verdad. enfocar, me voy a empezar a enfocar en el sur, Tenemos que hacer Hace llegar buenos frío productos. en el Sí, sur. pero, El sur. pero es interesante lo que dice Diego también. No sé por cuál es la cuestión exacta que es como que se traba. Y porque está en la bastante frontera. No, Vos imaginate que la en el cuestión sur, de- en el sur está. Claro, muere ahí En todo. el sur estamos en el fin del mundo. Por Claro. algo estamos en el fin del Acá- mundo. Literal. No tenés nada, amigo. Es verdad. No hay más nada. Acá A la foca acá le date vendés cuenta. el shampoo, amigo. Date cuenta. Acá en Date Sí. cuenta no nos guardamos nada. Nada, No, papá. totalmente. Nada. Nosotros el Te estudio, tiramos todos los datos. El estudio, posta. el estudio de dónde se vendía más en el país lo tuvimos que aprender y lo tuvimos que desarrollar. Y yo te Totalmente. estoy regalando ahí una perlita. Una galletita, como Apunta al diría. norte, papá, que es lo que mueve todo el país. Bien. Saludos Saludos a al la norte. Patagonia, No. a Villa La Angostura, que es muy Ushuaia. hermosa. Quiero que me Isla. entiendan, Sí. que todo Sí. el país es importante. Sí. Pero Ahí hay una arregla, realidad. ahí arregla tipo político, chabón. Tipo, Vamos San gobernador. Martín de los Andes, pero... Cerrá la idea. Gente Diego. linda, Igual. gente linda, ustedes que me están mirando me entienden lo que les quiero decir. No todo el país tracciona igual, no todas las provincias son iguales. Hay dos provincias que lideran el mercado en la Argentina, que son Buenos Aires y Córdoba. De ahí empiezan a hacer todo lo demás. Les quiero ser sincero y les quiero regalar este dato. Que toda esta gente se ría y no valore lo que digo es otra cosa. Mira el hacker. Somos amigos, somos amigos. Mirá el hacker, Muy El bien. hacker. Pará, Todo. Cuyo, Che. Pará, el hacker Cuyo es de- mi zona, amigo. ¿Qué pasa? Que Pará, está loco, acá? sacame eso. Che, la zona, igual, una zona bastante Cuyo difícil, árida. Cuyo difícil. y que hay mucha está sequedad de último. ventas. Es San Juan, Y ahí lo de tenés. San Luis, Sí, Loli. estoy de acuerdo. Mendoza. Mirá que a mí me costó un huevo. Igual Ah, y yo que estoy me ahí, cuesta imaginate. un huevo, El boludo. gráfico marca lo que decís, Bruno. Ahí Le tenés mandamos- Cuyo, Yo el te hacker. puedo. Datos duros. Le mando saludos a Xavier, que es de Cuyo. Y ellos sí están con Beckham. Te puedo- Y es uno de los que aguanta bastante en Cuyo, de ese sector chiquito. Te puedo decir Dieguito, las querido. provincias que por ahí son las que más cuestan que tracción. No digo que no haya distribuidores fuertes y demás. Pero por ejemplo, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero son provincias que a nosotros nos ha costado mucho conquistar. No, Brunito anota todo. Brunito, Brunito Porque ¿sabes qué? Cuando salgo de acá, me cuando voy a termine- vender a esa gente. No, O sea, no, está Está perfecto. viendo cuál es el nicho Pero que cuando falta pará, conquistar. Brunito, ¿sabes Sí. lo interesante Sí. de que anotes todo? sí, Vas a escribir el libro de Improx TV sí, gracias, señor. y vas a tener el libro, Ay, Rosa el libro está íntimo del Sí. programa. Sí, sí, El líbido. sí, sí, Claro, el sí, diario sí, sí, íntimo. vamos a tener todo. Date cuenta. Eh, así que Rosa está muriendo acá, no bien, puede más. Rosy, mate. ¿tenemos gente nueva o son o Algún oyente tenemos gente orgánico. nueva? Presentamos ¿Alguien? a la locutora. Miriam Ramírez hoy nos acompaña. No, también. ¿quién es Miriam Saludamos Ramírez? a De la Miriam Patagonia. Ramírez. Miriam La mamá de Ramírez. Rosey, así que Ah, saludos. vamos, vieja. saludos, Ah, saludos. San- Nos mamá. está viendo Qué también. grosa. Hola a todos, dice. Qué grande. Dice, hola Miriam desde Merlo, bueno, desde Merlo, Luis en Merlo, sí, San Luis. San Luis. Y, bueno, nada, la mamá de Jay. Vamos con la Excelente, mamá de Jay. excelente. La Grosa, mamá de grosa. Jay. Fanática. Igual, Saludos eh, a San Luis, a Carpintería, donde está mi hermana, beso Ah, gigante. eso, la hermana de. Me acabo de enterar. ¿no? Pierre Carpintería. Hermoso, ¿no?
Muy lindo. Carpintería Lindo Seca. nombre. Seguro que la conozco, la voy a ir a rastrear. a ver dónde anda. Lindo, no- le caía en la casa. ¿Es soltera? No, pero se trata de que sea bueno, entonces soltera. no vamos. No, pará, no se trata de que sea soltera. Se trata de conocer. Entonces quién no. es por ahí. Ayer veníamos en el auto y me dice, Terrible. seguro la conozco. Es verdad. Le dije. Pará. Sí, sí. Compartió que seguro Pero que no, la porque es un lugar relativamente Pero chico. vos sos de carpintería. Yo soy de Merlo. Al ladito. Al lado. Pero al lado. tengo Damián, Ecotrek. Publicidad no Saludito paga. para- Sigue. Le tiramos toda la onda de Ecotrek. Ecotrek. Vive en carpintería. Bueno, hay Es una como feria en Springfield y el otro. Claro, ¿Cuál era? y Shelbyville. Shelbyville. Ese. Shelbyville. Shelbyville, sí, Claro. sí. Es como eso. Bueno, mi cuñado es Mundo de los músico y toca ahí en algunos bares, restaurantes y toca también la feria de carpintería. Mundo CBD, si es músico. No hay otra. Y pegan el palo. Sí, Ey. sí. Para mí sí. Olvídate. Para mí sí. Romy es tremenda la- Cultivo. Todo el tiempo tiene cosas Yo nuevas te digo, para contar. el libro de Impro, no sé, pero el libro de Romy lo tenemos acá también. Hay una oportunidad de lo- negocio. Sí. Lo Hay una vamos, oportunidad de a, negocio. lo vamos a financiar. Sí, sí, Diosa Álmica, La para que vida la de sigan Romy. en Instagram. Prepárense Diosa en- Álmica, @ Diosa Álmica. Prepárense que se viene el Gran Rex. de todos. Se viene, Gran Rex, ¿no? se viene, sí. Se viene dentro de en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento vamos a hacer un Diosa Álmica en vivo ahí. Que nos sigan todos tus Tremenda, seguidores, por favor, Romina. Baja línea para que nos sigan acá. Somos. Date cuenta. Date cuenta, todos ¿sí? a suscribirse, date cuenta que se viene algo que después vamos a contar. Excelente. Vamos a dejar ahí. Bueno, tema Amazon y Mercado Libre podemos cerrar. Ahí va a haber competencia, se van a cagar a palo. Tremendo. Para mí, lo que yo te voy a decir mi opinión, para mí Mercado Libre va a tener que bajar los precios de lo que es envío sin cargo. Sí, sí. Seguro. Porque no le va a quedar otra. Mi ¿viejo? apuesta, mi hacer apuesta es que, mango. mi apuesta es que se va a plantar. No, ¿Cuál es? no va a ceder así. nomás. Tyson igual es Holyfield, amigo. Sí, no sí, va a sé. ser la estrategia. Para mí, que- Amazon vendría a ser como un Mohamed Ali. El que le muerde la y a oreja. Mercado Libre Maravilla Martínez. Una cosa así. Si te Lo estuvieras... agarra Ali y lo caga a palo, boludo. Claro, ¿Entendés? claro. Mucho no sé si se puede parar de mano. Sí, no Porque sé. es como. Yo lo veo a Mercado El Libre argentino sorprende, como. Brunito. Sí, El yo argentino lo veo como sorprende. Maravilla Martínez, Mercado Libre. Y Salí de ahí. Amazon es Salí de ahí, Mercado Mohamed Libre. Ali. Onda verdad- Nicolino Loche te caga cuando fue pan. a China. Nachito, Japón, ¿fue? si tuvieras que iniciarte hoy como emprendedor, Uh, ¿usarías Mercado Libre como un canal de venta? sí. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque esto que dijimos, para mí sigue siendo como una publicidad encubierta de tu distribuidora, tu e-commerce, lo que sea. Va por ahí. O sea, Para no sería posicionarte. fundamental, pero Ujú. sí lo usaría. No, Claro, no, para no que sé. te usarías todas las Igual herramientas dentro de contemos, Mercado para Libre. quienes no saben, contemos, todos vendimos acá en Mercado Libre algo Ujú. y compramos también. Sí. Si vos querés poner un producto, si vos querés vender a Mercado Libre, señor Galperín, querés poner envío gratis, cuota, todo Pimbi. lo que más garpa, lo que la gente mira, Tenés que dejar la partida de nacimiento. del ganás 7 pesos con 50. O sea, Tiro la- esa es la claro. verdad de la milanesa. Tiro la de Nachito. Esa es la verdad de la milanesa. Apo, Sí. No juega me ahí. conviene a mí vender por ponerla. Mercado Libre. ¿Sabés qué hago? Esos 7,50 se lo vendo a una peluquería, en caso de lo que yo hago, ¿no? Se lo vendo a una peluquería, se lo vendo a Doña Marta que le arma un kit y gano más. Claro, Entonces, amigo, pierdo pero- tiempo. Si es una vidriera, estamos todos de Yo acuerdo. prefiero hacer publicidad directamente de mi e-commerce, directamente apuntada al público que busco y creo que a mí me parece que es más efectivo. Yo haría las Es dos. muy discutible. De nuevo, para mí ahí no es una u otra. Yo haría las dos, pero sin ningún tipo de duda. Haría publicidad de mi e-commerce. De hecho, Mercado Libre, vuelvo a decir, es una publicidad encubierta. Y después también le daría rosca. Lo que estás haciendo para mí es apostar un mediano largo plazo. Claro. Si vos tenés la mirada de lo que le voy a ganar, sí, obviamente, no conviene. Estás Hay trabajando productos, para Mercado mirá que hay Libre. productos que quedás muy al límite de perder plata. Sí, Sí. sí, eso es lo que decíamos Bueno, antes, de nuevo. pero Después vamos Sí, a sí, sí, buscar, o el, salís vamos a a mano. buscar el costo real después, lo vamos a buscar y lo vamos a dejar preparado Sí, sí, para está bueno. mañana. si estás Un escuchando... costo real de, no sé, vamos a un producto X a 5.000 pesos que vale y queremos ponerle envío sin cargo a todo el país, etcétera, y todo toda la mar en coche. Quería que llamara a Vamos a Galperín. ver cuánto. Bancame un cachito, cuánto nos bancame queda. que lo llamo. Sí, llámalo, Diego. Bancame a ver si Galperín me puede atender en este momento. Si estás escuchando y tenés una tienda en Mercado Libre, vendés y querés contarnos tu experiencia Eso es también, buenísimo. ¿no? En el chat de Interesante. YouTube. Pronto vamos a tener el WhatsApp. Ya estamos gestionando la tesorera. Pareces Jimenita. un Larga, ¿cómo se llama? Me tiré este busito medio viejardo, pero. Un político parece Brunito con el WhatsApp. Próximamente va a estar el WhatsApp activo para que la gente se pueda comunicar en vivo y ahí vamos a tener un intercambio más orgánico. Feedback. Sí, sí, sí. Claro, un feedback más orgánico que bueno, que nos va a beneficiar. Pero estamos gestionando la tesorería, está dura. Jime, la número 1. Jime, Queremos comer la Se- pizza de se Jime. va a Ya poder está el sacar- sello. ¿Se va a Siempre poder hay sacar cliente. llamadas al aire?
a la Sí. vieja Es mi escuela, sueño, me es mi parece sueño. que es épica. Mi sueño es que alguien llame al aire. Es épica, le das el tiempo, Me pero... voy a emocionar. Vamos creo, a en este llamar a momento. Te alguien. juro que me muero. O llamar. Vamos a llamar a alguien y si dice, date cuenta, te llevas. Tipo Susana. Hola, Tipo 10 Susana. millones. Cuenta. Miriam Che, la- Ramírez, tu mami. Sí. Sí, nos dice, estoy dando a conocer el programa acá en Merlo San Luis. Grosa. Entendió todo. Grosa. Ey, Miriam. vamos, Miriam, a Genia. todas las Tuyo llega amigas, a influencer. todas. Título Verde también nos escribe, dice, hola a todos, Lore por querida, acá Lore yendo de querida, escuela Lore en querida, escuela, Lore querida. escuchándolos en el auto y pensando en querer ser mi propia jefa a tiempo completo. Ahí Genia. va. Vamos. Lore, vamos Lore, por eso, Lore. Lore. Vamos por eso, Lore. ¿Por qué no? Es un lindo Se personaje, puede. Lore, para Quiero para decir nosotros. que los Lore Tips Sí. de Instagram son lo más. Grosa. ¿La Lore. estuviste Lo viendo? más. Sí, yo ya la seguía. O sea, la seguía en mi otra cuenta, no en la de Diosálmica. ¿Te En mi pasó- cuenta Aparte personal. nos Sí, Robó, te Lore. pasó de Muy bien, que, muy lindo el video. de que te empezaste a mirar info de capítulo verde Sí. y no podés parar. O sea, ¿querés saber cómo crece la lenteja, la arveja? Mirá, Todo. tenés, Arroba- tenés el como... videito de Lore, el que subió, el de las hormigas. Sí, Ese me todo. encantó. Cómo Yo hacer dije, tutores de huerta, cómo, para qué pasa cuando las sandías se No, empiezan es a dar tremendo. fruto. No, todo está buenísimo. A partir de la Arroba capítulo verde. Sí. Ahí te encontrás con Lore, que es una genia y tira info zarpada de nada, de cómo Va a crear venir. tu huerta y Le demás. vamos a decir que nos tire los semana datos próxima, de- semana próxima va a estar acá en vivo contando un poquito de todo esto. ese me Bien. encantó, cómo compartir las Capítulo verde. Me encanta. Capítulo verde y unos tronchos verdes. Sí, sí, No, sí. párelo. No, No se joda, dedica joda. a eso. Que Chicos, no. por Escuchá, favor. Si te la ofrece semana que viene va a droga, estar. Dino. La semana que Como viene. dijo el Sí, Diego. no, solo Dino. Escuchá. Me olvidé la campanita hoy, Bruni. Uy, Ay, sí. boludo, No, era pero buenísimo. dije lo mismo. Era A buenísimo. ver, a ver. La campanita, Jakey. pero pareciera en que orden. está la campanita, ¿se entiende? Qué educados que estamos. Oh. Sí, estamos, sí, parecemos Nos amo. profesionales, boludo. No, pero nos estamos ordenando. Necesitamos De a orden, poquito nos estamos vamos a ir, bueno, poniéndonos a co- tiro con sí, esto. para contarle un poquito a la Ahí gente, está. nosotros Sí, no vendemos somos- shampoo, o sea, Sí, nada que nos ver. animamos a hacer esto, no sé. No- Sí, para quien nos ve por primera vez, somos todos emprendedores. La única que tenía Estamos en constante acá desarrollo. conocimiento de redes es Romy, Claro, Romy, que que bueno, ya está en en la radio. Instagram, Ya tiene viene miles de como seguidores. Influencer. Sale a la Miles de calle. seguidores. La famosa, Sale a la todos calle y hacemos viste como- la famosa Miles de Romy. seguidores. Pará, No, amigo, una no, pequeña nada, pregunta para nada. Romy. Amigo. ¿Te pidieron fotos? ¿Te pidieron algunas Dale. fotos? Amigo, Próximamente. Decí la verdad. Pará, Decí pará. la verdad. No. Eso es de Nunca. al Jamás. influencer o algo. Claro. Pero yo no soy influencer. ¿Qué ¿Cómo sos, que no? Romy? ¿Sos ¿Cómo te creadora de definís? contenido? ¿Qué pregunta? ¿Sos creadora de contenido? No, yo soy una profesional que Ah, uso las influencer como que- redes Anotá, Bruno. para vender mis servicios. Bien. Pero no es lo ¿Profesional en qué mismo. sos vos? Yo soy terapeuta. Pará. Claro. En Te- líneas perdón, generales. sos Claro, para que la psicóloga, gente sepa. digamos. No, terapeuta. Yo soy coach ontológico profesional Bien. y soy terapeuta gestáltica. Y trabajo, bueno, además soy reikista. Ahí te ahora sacó, estoy estudiando Tenenenene. biodecodificación. Hice una terapia de Gestalt. Es Sí, interesante. está. Y, Tomá, pavo, para que piensa que somos acá. Pero, amiga, como Que que tenemos, no, no. influencer, o sea, yo, a ver, no A ver, tengo- ¿qué Yo sentía que un influencer es alguien que utiliza las redes o Ajá. estos cosas así de difusión y genera alguna Contenido. opinión, o sea, ni para bien ni para mal, puede ser negativo o positivo. O Exacto. sea, eso es un influencer para Copio. mí. Es que Copy todas las pegó. personas que están en redes de alguna manera influyen sobre otros, pero el influencer por definición es el que vende algo específico de Exclusivamente. otros por ahí o que usa las redes para vender productos, por ahí los creadores de contenido, UGC, ¿no? Creadores de contenido, UGC es más como el mundo influencer. ¿Quedó claro? Ok. Es una profesional. A mí me quedó eso y Olvídate. terapeuta. Como que te marcas la cancha de influencer, no. Como- La re veo gusta, como me gusta. influencer. Yo también. Igual, Yo igual cada también. uno tiene su apreciación. Claro. Yo la veo como creadora de contenido porque puede inspirar a muchas mujeres que con lo podría que ser- sabe. Podría ser la con nueva su beta. energía. Date cuenta. El hombre monetización. Date cuenta, Date Romy, cuenta, que Romy. podrías Es estar que en realidad, influen- con tu conocimiento Sí. estás influenciando a otras Sí, personas. sí, A eso voy, total. amigo, claro. Total. Sí, en parte sí. Coincido. Por ahí no lo decís tipo, soy influencer en las redes sociales, pero en la vida de las personas Claro, no influís sos con tu Claro. conocimiento. Creo que el objetivo del influencer es tener muchos seguidores, crecer, y mi objetivo no es ese. El objetivo es ayudar, y si bien... Che, Si A ver, necesitamos hablando de llenar Coscu, el, hablando de- necesitamos llenar el gran red, necesitamos los seguidores, Romy, por favor, no me bajé los brazos. Tiró Coscu. ¿Lo tenés a Coscu? ¿Stream? Sí, lo Estamos conozco, stream. lo conozco. Muy grosso. Es el streamer más Porque- importante de Argentina, digamos, el que inició todo esto. Estamos actualizados O sea- también con la generación de todo lo que es Kea, Duque, ¿no? Sí, Estamos sí, o familiarizados. sea, nosotros somos Le tiró- viejardos.
O sea, literal, Somos somos viejardos que nos viejardos gusta estar al que nos día. queremos ayornar, Ahí vamos. que no nos queremos soy- quedar en el. Acá, en acá en el rey que banca a plano. Saramay le tiró a Saramay. ¿Sí? Sí, te la Mirá paso que en lo- vivo y en directo. No, yo lo que Hay digo, ahí amiga, una es historia. parecido, viste, a lo de la plata. La plata no tiene que ser una obsesión, un objetivo. O sea, la plata tiene que ser resultado de ciertas cuestiones que se alinean. Ahí, ese punto medio lo vamos a tratar y la gente ahí Sí. medio que se confunde. Los seguidores para mí es lo mismo. No es que me obsesiono por tener seguidores, pero yo tengo un mensaje que creo que puede ayudar. Quiero tener más seguidores. Tendrían que ser resultado de un mensaje bien elaborado y todo. Entonces, Exacto. Sí, se vas da a tener solo. más seguidores, Se da vos, solo amiga. en realidad. ¿no? consecuencia Romy de va ser a un buen. explotar. Sí, le tengo fe a Romy. Es nuestro jugador de inferiores que le tenemos toda la fe. Claro, amigo. ¿Viste? le estamos Que decís, metiendo billete. Esta piba la rompe, claro. Claro. Así que, bueno, yo tenía otro tema que no sé si lo conocen o no, pero esto también la producción, gracias que tuvimos una investigación ardua. ¿Quién conoce la aplicación o el... Es un decodificador que va para ahí, mundo tacaños extremos. Claro. Es un decodificador que se llama Magic TV. ¿Alguien lo conoce? No. No, tengo a Magic cuando era ¿Es chiquito. digital o es un aparato? Es un decodificador que tenés que instalar en tu televisión. Va conectado, ahí tenés todo HDMI, Full HD. ¿Está en ve todo. Argentina ya? No, sí, es un producto que está acá, Ah, mira. que se funciona acá. Perdón. Y es como... bueno, ¿quién conoce la aplicación Fútbol Libre? Que es una aplicación de pirata. perdón. No se puede. No se puede no decir se nada. Ah, ¿Listo? no Sí, podemos no decir podemos hablar ningún... nada de, No de- tires. El hacker entró ahí con una CB, amigo. Tenemos, Te no. digo, no sé si lo viste, pero estaba... Bueno, ¿Estás Magic preparado TV. para sacar el bolso? Hay cosas que no, ya aprendimos con la vez pasada que no voy a mencionar Sí, cierta cosa sí, que sí, Che, ocurrió. no hay se puede problema, hablar, no nos está supuestamente viendo nadie. democracia, muchachos. Claro. El No te hacker, preocupes. te recontra censura Bueno, el hacker, amigo. esta aplicación Magic TV es Y un sigue, y decodificador. sigue, y es un sigue. decodificador que va en la tele, ¿sí? Que tiene todas las aplicaciones, digamos. Max, Prime Video, tiene todas las aplicaciones. ¿El Venus está? Suscribí. Che, el hacker Venus, amigo, el Venus ya no está más. El Escúchame. hacker lo Hacker, censuró, la- de verdad, amigo. Hacker, Escúchame. ¿qué pasó? Escúchame. Pará. ¿Lo sacó en vivo? Hola. No, si estás en vivo. ¿Cómo no vas a estar No, en no, vivo? lo cortó a Bruni. Hacker, Ah, dale, no, dale vida, loco. pará. A ver. ¿Qué querés, hacker? Ahí está. Vení, hacete presente. Nos cortó el mic. de una. Hacete presente. Bueno, Apagale cuestión el que micrófono. esa aplicación desapareció. Preguntó si está el Venus. O sea, Yo digo, desapareció. Venus, O sea, la dieron de baja. Luego como que le sacaron tarjeta roja. Chau. Igual que a Bruno hablando de la aplicación. Muy sí. bien. Es como un hackeo. Es como un hackeo. Porque Fútbol Libre también es tipo un hackeo. Porque son todas... Claro. Y la hacker. pregunta es, ¿está bien eso? ¿Está bueno? ¿Qué Mundo opinamos de piratería. eso? Mundo piratería. Mundo piratería. ¿Ustedes vieron la película Playlist, la de Spotify? Qué Es película, buenísima. Nachito. No. No, Le dije, no es una. yo Perdón, le dije a mi gran aclara. amigo Dieguito, le dije, mirala, él no consume Te la- tanto esto. te la pasé. Amigo, Sí. Pero no es película, no, aclaro. es una serie. Es una miniserie. Exacto, y me la pasó Jay. Es la historia de Spotify. Sí, Con sí, Spotify, es zarpada. mientras tanto los mocos siguen a fondo. Ey, pero tuvo que cortar cabeza, el loco se zarpó. ¿No trajiste Claro. la sidra? ¿La sidra de fuego? Sí, ya tiene ya se lo tomó. Ya, sí, sí. Termina sí, la idea, ayudó, Nachito. ayudó un montón. Che, mundo No, pero piratería, nosotros que estamos en Termina la la idea, época del Nachito. CD, se cerra la idea. A eso voy. El mundo piratería estaba Pirate Bay, que es de no sé, de hace como 20 años. Así que son Pirate. los primeros que empezaron a democratizar la música. Vos te ponías en computadora, ping, Lares, creo que era, o esas Sí, cosas así, y sí. bajabas cualquier tema. Entonces las discográficas y todo empezaron a. Sony. estaba en ese Sony y momento. todo eso la tenían adentro, digamos. Ujú. Y ahí había toda una discusión ética de. Che, pero eso está bien o está mal. Te decían, no, la música es arte, cualquiera la puede tener. Es Estaban como buenísimo. eso, te bajaban esa de todo bien, no pueden. ¿Vieron que se eliminó ahora el pago de Sadaik y no sé qué para las fiestas? ¿Se acuerdan? Bueno, yo cuando me Es que se casé, está ¿están choreando casados? todo también. ¿Hicieron alguna fiesta Sí, grosa sí, yo alguna sí. vez? Bueno, Tuve que garpar Sadaí. tenés que pagar Sadaik, Tremendo no sé eso, qué, un amigo. montón. Y era un Nunca montón escuchás de música, plata. Son como los copyrights. Sí, Claro. y era muchísima plata. Y por ahí vos decías, no, pero en mi fiesta no voy a pasar música, voy a pasar, no sé, música toda en inglés. No importa, igual tenés que pagar el de Argentina. Bueno, tenía bueno, el bien. derecho a hacer una fiesta. Lo que Bueno, pasa, eso eso- se eliminó ya, no existe más. Sí, ¿Cómo bueno, es está eso? muy bien. Para mí, como que Internet en sí mismo es como antimonopolio en cierto sentido y cuesta mucho controlar, si vos decís,
la gente quiere acceder a algún tipo de información o música y demás. Entonces, bueno, retomándolo con lo que decía Bruni, Mundo piratería. claro, vos tenés las empresas grandes que tienen los derechos de fútbol, porno, Claro. los streaming, esto tipo Netflix y todo, y viene un muñequito así que te hace tuki. Y Que son lo medio tenés todo por hackers, el son 10%. medio hackers Son los recontra chabones, hackers. ¿entendés? Ah, perdón, y me fui un poco de playlist que está piratería. buenísima, de piratería, que Excelente. los tipos lo querían frenar y los chabones decían, cuanto más intentás frenar, me haces más grande. Claro. O sea, es como incontrolable, amigo. Esto que La vos vi dijiste. a la película. Ahí Ahora va, me acordé. ahí va. Ahora me acordé. Entonces que el decís- chabón fue creando, digamos, iba desapareciendo lo que él hacía y había otro que lo seguía. Y así, y así. Exacto. Lo digo antes que me corte el hacker, que decís, que vos lo dijiste Bruno, recién, fútbol libre, después aparece pelota libre. O sea, no lo Claro, pueden frenar. boludo. Y después Lo le metieron ponen- en cana el chabón al de F Sí. libre. Lo metieron Ahí en está, cana. disculpa, hacker. Bueno, y algo interesante Bueno, CD y después todo salió. eso desaparecieron hace una banda. algo interesante que agrego de esto de Spotify y más cuando recién viene la esencia de la piratería es que se le presenta a Sony y le dice, mira, negociemos porque mientras más quiera frenar vamos a crecer. Ujú. No quiso negociar y en la segunda rueda sí iba a negociar porque se vio que él estaba avanzando. Ya a no fondo. tenía chances. Sí, Claro. aparte vos Muchas como veces artista, subestimamos claro, como lo artista que vos se podés viene. quedarte en la victimización de mis derechos y mi canción o reinventarte, como le pasó a Taylor Swift. No sé si Exacto. conocen la historia tan famosa de Taylor Hay Swift. teorías No, contala, conspiranoicas. contala. Taylor Swift, que es una artista que ahora está como primera número 1 en ventas, es muy grosa, si bien yo no soy, es una generación más abajo, ¿no? Por ahí Dale, más dale. nueva. Decí que contá que escuchás Taylor Swift. Dale, dale. No te Conozco hagas. algunas canciones, nada más. Pero mi hermana, por ejemplo, la más chiquita, es fanática. La más chiquita tiene 33, 34 años. Más chiquito. Es fanática. Y lo que hizo Taylor Swift fue, ella firmó los primeros discos, los grabó con una discográfica y tenía este conflicto, ¿no? De que la tenían como atrapada con los derechos, los no derechos, no sé qué. La mina se grabó todas las canciones de nuevo, o sea, de cero, de estudio, se grabó todo y dijo, ahora yo hago lo que quiero con mis derechos, con mis canciones. Y creo que eso es extrapolable a lo que estamos hablando. Cada artista, si viene Spotify, no sé, viene cualquier otro y te empieza a pasar tu música, vos podés reinventarte a través de eso o quedarte no me estás pagando ni un centavo de Hubo derechos. como un La quiebre. que- Igual, hubo como un quiebre en esto Si de. viene un... Lo de Eh, Spotify fue brillante. la piratería- porque armó el verdadero win-win y ahí fue donde. Total. Donde se pudo- ¿Puedo hacer un debate de Democratizó Spotify un para poco. cerrar? Si ustedes que la vieron, el que no la vio, que la vea, porque va a Playlist entender se llama mucho. la- Está buenísima. Playlist. Está buenísima. La voy a ver, yo no la Le vi. suelta la mano al primero que... Viene el hacker ahí, Netflix. Esa parte es fuerte, amigo. ¿Vos viste cuando le suelta la Contá mano? bien. Él viene, me da una recontra mano a mí, crecemos juntos, después yo me doy cuenta que él no me sirve más y le digo, loco, disculpa, pero hasta acá llegaste. En Hacía realidad, cara de perro. Para mí, yo no lo interpreté tan así, amigo. O Yo sea, sí, amigo, lo cortó. es relativo. Yo, de nuevo, porque se hace un volumen de negocio tan grande y el otro pibe, para mí, no estaba a la altura de las situaciones que se venían. Entonces, la situación también te forza a. O sea, hay una parte que le suelta la mano, pero también el otro pibe estaba como muy. Vos te referís al socio del Claro, fundador, el que primero le da la obviamente finanza. apostó, pero la estaba como un poquitito. No la vi la peli. No, está buena. Bueno, lo sí. recomendamos Pero altamente. está buena, la película Playlist. está buenísima. Sí, sí, está La buena. serie, es una serie. Ah, una miniserie. Sí, ok. una miniserie. Y lo último que tiene como el enfoque de cada uno, del programador bueno. original, del tipo de la discográfica, de los piratas, de todo, cómo lo vieron. Eso está muy interesante también. Súper recomendada. Playlist. Estas historias son tremendas. Es como la Mundo de emprendedor. Air, la pronunciación, nuestra traductora, Air, la película de la zapatilla Jordan. ¿Lo tenés? Air. 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 Ey, Estaba Air. cerca. Ey, Air. Qué difícil la pronunciación, Rey. ¿Qué me contás? No, Air. Nosotros. ¡Ey! ¿Está serio el rey? no caso un fulo. No, inglés pibe nosotros para atrás. Nike. Nike. Bueno, llegó Así la que- hora, llegó el momento, llegó el sabor. Chan, chan, chan. No, Musiquita. cerramos Mundo Piratería y vamos a la sección principal. Porque ya es la hora, ya es la hora. Llegó la hora, de jugar. llegó la hora en Impro. Rominitis, Es querida. la hora, es la hora. ¿Sos cantante también? No, tomo clase de canto con nuestra amiga listo, Dai. trae la guitarra. La amamos. Grosa, Dai es crack. Crack, Dai. ¿Hay algún guitarrista acá? Notas básicas. Esa, do, re, mi, fa, sol. Claro. La, si. Son, ya habíamos hablado de esto. Ustedes no son Friends, Mundo Friends. ¿Cómo sería No. el mundo? No, no, no. Ah. Mundo La Friend serie Rachel. Friends. La única que conozco es a Rachel. Rachel. Pero, Estoy Rachel. re out. Si sos Mundo Friends, hay cosas que
chistes como los Simpsons. Hay chistes que están ahí a la fácil, a la Y mano. podés tirarlo porque por Y ahí hay con la gente que le guitarra, gusta. bueno, si estás viendo y sos Mundo Friends, con la guitarra había un personaje Phoebe que tocaba la guitarra y que enseñaba los acordes con nombres como garra de oso y ponía la mano así, Claro. ¿no? Está bien. Mano de vieja, Bien, no Bueno, sé bueno. qué. Es una Lindo, manera lindo. muy Ya terapéutica. sabés acordes, sí, sé, la mano de oso, la garra de Ahí oso. va. Es muy bueno. Y que te enseñaba a tocar sin tocar la guitarra. Te decía, primero tenés que saberte las posiciones de las manos y después podés agarrar Pero una qué guitarra. buena manera igual de enseñarla, o sea, más allá del chiste. O sea, Está buena, tiene su ¿no? lógica. Un personaje amado. Vamos con la sección Diosa Álmica. ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué tiene para Diosa hoy? Álmica para hoy? Hoy traje un tema muy interesante que está basado en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, el libro de Miguel Ruiz, que es un autor mexicano muy, muy conocido. Ahí está el libro, Los Cuatro ¿Famosos Acuerdos. toltecas? Sí, Los Cuatro Acuerdos Toltecas, que es un libro que, si bien ahora vamos a hablarlo desde la mirada del mundo emprendedor, es un libro que para la vida, ¿no? Los Cuatro Acuerdos para la vida, los Cuatro Acuerdos con uno mismo. Es lo que plantea Miguel Ruiz, ¿no? Estas cuatro cosas que yo debería tener conquistadas en mi vida para poder vivir más livianito, más feliz, sin hacerme tanto problema. Listo, ya te estamos tirando mucho dato para Date para cuenta. que sea feliz. Es como los cuatro Los cuatro imperios. los cuatro Los imperios, cuatro imperios. pero Pero ayer. los cuatro Buenísimo, acuerdos. el que tiró Nachito, Estamos cuatro. con Date cuenta. claro, venimos en esa línea. De Bien, los cuatro bien, Ro. acuerdos, los Está cuatro- buenísimo. Me Los parece re cuatro importante. imperios. ¿Lo leyeron el libro? ¿A cuál? A los Este- cuatro acuerdos. Yo de los No. cuatro acuerdos, Ro, es una que me quedó, es muy A chiquita, ver. pero tiene bastante poder, es no hacer suposiciones. Esa, ¿Es sí, verdad? es el tercer acuerdo, Es no hacer increíble suposiciones, ese, es sí. como- Y les traje algo que no, para comentarles acá en vivo, les traje el quinto acuerdo. No sé si- Apa, esa Apa, no la apa, teníamos, Ese Ah. no El lo quinto elemento. El quinto acuerdo. Rara las plantas que Yo también en lo el leí, ahora frente. no me acuerdo. Lo ¿El leí. quinto? El cuarto. El El quinto hombre acuerdo. Che, Raro. Brunito, ¿las reconoces? Che, raro, Las boludo. alucinógenas. Los dibujitos del quinto acuerdo. Raro. Este lo escribió con el hijo, Miguel Ruiz, con José Mirá vos. Luis. Sí. Bien. El quinto acuerdo lo leo para antes de entrar. Sí, sí, sí. Es Perfecto. sé escéptico, pero aprende a escuchar. No te creas a ti mismo ni creas a los demás. Después lo Ah, vamos a está muy ampliar. menor. Queda Wow. en tururururu. Mundo conspiranoico. fuerte. Tururú. Es para desarrollar, ¿eh? Tremendo. No te creas para a ti mismo ni a los demás. No, no, es raro. Hay que darle contexto. Nachito, ¿qué Tiene opinas? tiene que ver con esto de que nada es verdad, sino que es como yo lo interpreto. Tiene va. que ver con eso, ¿no? Qué bueno. Yo me miro al espejo y no me gusta lo que veo. Yo elegí creerme que no me gusto. Romy, no Muy existen buen hechos punto. sino interpretaciones. Eso lo decía Marco Aurelio. Bueno, eso tiene que ver con esto que Grosso. decías vos recién, Jay, ¿no? Sí, con sí, ese no hacer acuerdo. suposiciones. No hacer suposiciones. Frase, No, sobrecito de azúcar. Esa es de Marco Aurelio. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Repetila, por No favor. existen hechos sino interpretaciones. A Ro también, Frase de Sobrecito de azúcar. a Ro también le llegó el Lo El tomé. hijo de Lo tomé. puta. Recila de Bien. nuevo. No hacer suposiciones. Muy bien, muy bien. Ahí ¿Viste? está. ¿Viste? Ese es un... Chequeado. ¿eh? Está Sigamos. chequeado, está chequeado. Bueno, ahí están los cuatro acuerdos, está. más o menos, no El es hacker. literal. El primer acuerdo es impecable con tus ese es- palabras. Bien, Muy bueno. de esto quiero hablar un poquito. Vamos a mencionar los dos, ¿no? Es impecable con tus palabras, no tomes nada de forma personal, no adivines ni hagas suposiciones, que es el que decías Sí. recién vos, Jay, y haz siempre el máximo posible para vos. Bien, vamos a entrar un poquito después por qué es tan importante en el mundo emprendedor tener estos cuatro acuerdos muy a flor de piel, ¿no? Especialmente el último. Haz siempre lo máximo posible. Es la famosa milla extra que tira acá el rey. Si vos haces siempre lo máximo posible, lo que va a pasar es que no te vas a arrepentir de no haber hecho. Es que no quiere decir que tenés que matarte y morir en el intento, porque a veces se malinterpreta este acuerdo. Yo escuché una vez a un chico haciendo un video sobre este acuerdo y hablando acerca de, no estoy tan de acuerdo con el cuarto acuerdo que dice que tienes que hacer el máximo porque entonces te quemás, te quedás así como a mitad de camino y te desgastás. No tiene que ver con eso. El cuarto acuerdo tiene que ver con tu máximo posible, es decir, dar siempre ese poquito más, eso que vas a decir, si yo hago esto, después no me voy a arrepentir de no haber hecho eso que sabía que podía. Claro. Básicamente es no quedarse a mitad de camino. Igual después lo vamos a explicar más, el cuarto acuerdo, porque bueno, es el último. Pero vamos a empezar con el primero, es impecable con tus palabras. Ese- Y este acuerdo, sí. Tremendo. Es tremendo. Que ese llega. Este acuerdo tiene que ver con esta capacidad que tienen las palabras de crear tu realidad, básicamente. Ese es el enfoque que le da el autor. Yo digo
y a raíz de lo que digo, creo. Y esto ahí me meto un poco en la religión, perdón, pero es un No, está poco, buenísimo. tiene que ver con esto de, primero vino el verbo, o sea, primero lo menciono, primero está en toda, esto es tolteca, esto no es católico, cristiano, no, se entiende, o sea, atraviesa el mundo. Tiene que ver un poco con lo que declaramos con nuestras palabras, qué es lo que va a suceder también. Exacto, Lo ves como lo declaramos. declaramos en nuestras vidas. Pregunto Exacto. por ignorancia, ¿qué es tolteca? Tolteca. Tolteca es una cultura, en realidad, ancestral mexicana. Tiene que ver con los primeros pueblos Pueblos originarios indígenas nuestros, por así mexicanos. Sí, Y, tiene perdón, tomo esto de los aborígenes porque algo en lo que estoy bastante en desacuerdo, no en general, pero se ha como quitado valor a la sabiduría de los pueblos originarios. Eso sucede en estas latitudes y me imagino que en Centroamérica también. Pero vos sabés que en Centroamérica se preserva mucho Se más. preserva ¿eh? más. Sí, Bueno, sí, entonces sí. digo, viste esta cosa de le daban los espejitos de colores, como que los indios eran unos boludos, boludos. te regalaban el oro y demás, y no le estás dando contexto, y los tipos tenían un montón de cuestiones para enseñar. Y un Estaban montón de bastante sabiduría. avanzados Mucha sabiduría. espiritualmente, Claro, lo que no- mentalmente. Lo que no Sí. tenían es por ahí conocimiento de cuestiones más bélicas y todo, entonces los cagaron a Cagaron a tiro por decirlo de una tiro. manera y los conquistaron, pero no quita que los tipos tenían una sabiduría, una conexión en ciertos aspectos a fondo. Entonces, Sí. bueno, un poco esto que trae Romy. Sí, acá lo que nos pasó mucho en Argentina, Uruguay, Chile, es que no se preserva mucho la cultura de los pueblos originarios porque realmente fueron exterminados. O sea, sin entrar en política ni nada, pero históricamente hablando, la campaña del desierto extermina a todos los pueblos Sí, sí, originarios sí, directamente. es Eso gran verdad. no ocurrió en otros países. Entonces, por ahí en México, esto preserva. De hecho, los orígenes del autor, que está acá la fotito, son, digamos, mexicanos. Él Claro. no tiene como esta cosa que tenemos nosotros muy europea. El ¿no? ADN, digamos. El autor, para que la gente lo pueda ver y demás, yo también. ¿Es Don tu nombre? Miguel Ruiz. Ahí va. Miguel Ruiz. Se debe llamar Don Miguel Un Ruiz. saludo grande para Don Miguel. Saludo. Todo Miguel grande Ruiz. ahí. Estaba recordando ayer cuando hablé de la unión y la diversidad, en realidad no es que hablé, sino que tiré ese tips, que como todo tiene que ver con todo, porque bíblicamente también se dice que la creación es a través del verbo. Exacto, O sea, primero Dios vino el crea, verbo, claro. Primero lo que hace es verbalizar todo. Bueno, ahí quiero hablar de una ídola mía que se llama Connie Méndez, que también mandé Connie, una un abrazo grande fotito para para. Connie. Ahí está. Hacker. Muy bien, hacker. A full, el hacker hoy. Bien hacker, Está muy bien, está muy afilado. Bueno, Connie Méndez es venezolana, ella nació en Caracas. ¿De qué se ríe? No, hay un acuerdo extra para el hacker que no corte más micrófono. El Becky en sexto- el medio, por favor, Me hacker. censuraron, No boludo. Voy censures a más, ir hacker. al. Sexto acuerdo, Pará, anotalo. Te voy a ¿Cuándo? denunciar, hacker. Nachito, Becky en el ¿Cuándo medio, por lo favor. censuraron? Abroni. No pasa nada. hacker, no pasa dale nada. vos. Seguí, Hacker. Romy, con Connie. Connie Méndez. Connie Méndez le mandamos un abrazo grande. Connie Méndez, bueno, ya está. Sí, obviamente. donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Connie Méndez muere a los 81 años en Miami en 1979, tranqui, pero ella nace en 1898 en Caracas. Bien. Estudia en Estados Unidos, se forma, ella estudia metafísica y es la autora de los grandes libros Metafísica Cristiana. Mundo metafísico. Qué lindo Sí. ese mundo, che. Mundo metafísico. Ella era muy creyente y desarrolla escribe sobre la metafísica cristiana y habla mucho de este poder de la palabra, incluso en nosotros mismos. Ella agarra uno de los mandamientos, el que tiene que ver justamente con la palabra, y lo desarrolla y dice, pará, en realidad vos no es que vas a ser condenado por lo que digas sobre los demás, por lo que vas a ser, digamos, condenado vos mismo Totalmente de con acuerdo. lo que vos decís sobre De vos acuerdo. mismo y sobre los demás. Vos te estás autocondenando, vos decís, yo soy un pelot, perdón, Sí. y estás declarando eso, y estás generando esa realidad para vos. Yo no puedo, esto es difícil, no me va a salir, no voy a poder. Es lo que hablábamos recién fuera de cámara con Diego, que decíamos, che, ¿vos creés que podés lograr un gran reto? Sí, obvio que lo creo, ni se me ocurre pensar que no, porque mi palabra y mi pensamiento primero viene el pensamiento y después la palabra, no pueden ir en contra de lo que yo realmente quiero crear, ¿no? En la Biblia, vos que citás, bueno, esta parte cristiana, habla mucho de eso, de lo que nosotros declaramos con nuestra boca, que tengamos cuidado, tanto para lo bueno como para lo malo, porque a veces como que estamos dando lugar a cosas, como permitiendo no sé si en nuestro inconsciente, en lo que sea, que sucedan cosas, ¿me Es entendés? que la palabra tiene mucho poder. Mucho Tiene poder, justamente mucho eso. poder. La palabra tiene poder. Sí. Pero no solamente con nosotros, a veces con nuestro alrededor, también Mirá, con nuestros hijos, con Te lo que voy, les a, decimos. te voy a mostrar un ejemplo de manifestación que plantea Connie Méndez y que tiene que ver con la palabra. Viste que hay gente que te dice, no, yo no creo en todo esto, que la palabra, que mirá, Sí. no sé qué. Bueno, decile a esa persona
que agarre una foto de un ser querido, si es padre de su hijo, que la mire y que diga, sin creer, o sea, solo con palabras, deseo que te enfermes o que te pase algo. No lo va a hacer. Y ahí decís, pero ¿cómo? ¿Por qué no lo va a hacer? Claro. No lo va a hacer porque las palabras, sabe que las palabras tienen el poder de cumplir cosas. Hagan el ejercicio. Sí, es muy buen punto. Es como que en el Al que te inconsciente dice que sabe no cree, no se va a animar a hacer eso porque puede suceder. Claro. Ojo lo que declaremos con nuestra boca, dice la palabra del Señor. Exactamente. Tiene poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Tiene poder de creación y tiene poder mágico, ¿no? Connie Méndez habla de la magia de las palabras, literalmente. Bueno, después ella, obviamente que desde el cristianismo habla de mucho más profundo, que no da para... Si quieren escuchar el audiolibro, yo soy fanática, tiene el librito azul y Metafísica 4 en 1. Todo Metafísica Cristiana. Son 2 libritos muy cortitos que están en audiolibro, en Spotify, los pueden buscar y son para tener, ¿no? Ahí dando vueltas. Y esto tiene que ver con este primer acuerdo que les quería decir. Ahora, en el mundo emprendedor, yo no puedo empezar a ver, acá es para los emprendedores natos, ¿no? Los que tienen más experiencia. Yo empiezo un emprendimiento y ya me empiezo a enganchar verbalmente con lo que no puedo lograr y ya estoy fundido. Claro. Totalmente. ¿No? Sí. Sí, tal cual. Eso sucede constantemente. Las primeras limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, siempre. Yo lo escucho, a veces hablo con personas que se están iniciando, pero esto no, pero aquello no, pero esto no sé si puedo, pero si ya vos crees que no podés, entonces estamos en un grave problema. Porque el primero que tiene que creer en el proyecto es uno mismo de lo que está creando. Siempre. Y muchas veces nos limitamos nosotros mismos hacia el lugar donde queremos ir. Claro. ¿Entendés? Yo me agarré como esta costumbre, esta tradición, esta mentalidad, no sé cómo vos quieras llamarlo, de que para mí nada es imposible, ¿me entendés? O sea, lo que hablábamos un poco detrás de cámara, Romy. Uh-huh. ¿Crees que podés lograr esto? Yo para mí en mi mente puedo lograr lo que me proponga. Me va a llevar un poco más, un poco menos de tiempo. Pero siempre declarando de lo que me propongo lo puedo concretar. 100%. Una pregunta que me surgió, que tiene que ver obviamente con esto, es que si vos a mí, pues me quedé pensando en la palabra, ¿no? Si vos a mí me deseas algo, ponle que me desees el mal, Uh-huh. ¿no? Y vos decís que se puede manifestar. Tiene que ver con qué tanto yo esté vulnerable o bien armado, por así decirlo, energéticamente para que eso llegue o no llegue. Mira, hay muchas ¿Se teorías. entiende? Connie Méndez lo que dice es que si vos le deseas el mal a alguien, en realidad te vuelve a vos. Eso es lo que iba a decir. Ahí va. El problema está ahí. Claro. No es que yo le deseo algo mal a Bruni Claro. y después si no se enferma, me No, estoy porque, enfermando. perdona amigo, porque... Pero va voy a por esto, ahí, ¿eh? Pero voy a esto. Yo puedo estar depresivo, vulnerable y demás. Sí. Y vos me venís con un ataque, ¿no? Por así decir, sos Sí. esto, esto y el otro. Y puede que yo a eso lo tome literal, pero porque estoy abierto a Sí. recibir esa energía. Bueno, claro, ¿Se seguramente entiende, si Bruno? vos Sí, estás, comparto, amigo. si vos interesante. estás depresivo, vibración recontra baja y las defensas van a bajar también, liberaste mucho cortisol y todo, vas a estar más permeable A eso voy. a Sí. cuestiones Y negativas. hace Pero de efecto. nuevo, yo un poco No, quería pero no enfatizar en- hace efecto de la manera de que por lo que te dice el otro, sino por la circunstancia que vos estás viviendo. Es como que vos tenés un Sí, sí, brazo sí. herido, ¿no? Es Y vengo y buenísimo. yo te toco y es muy probable que te duela porque está herido. Ahí va. Pero no Es tiene muy que ver bueno. con que yo te toque, tiene que ver con la herida que vos ya tenés. Es Comparto buenísimo. 100%. Muy Por eso lo Entonces, saqué. Linda reflexión. Gracias. Totalmente, totalmente. Sí, sí, Y y quiero eso... compartir algo también, Romy. Muy bueno. Que cuando uno declara algo, viste que dijimos que tiene poder. Ahí va contestarle a Jay. Lo que uno declara tiene poder. O sea que yo te puedo como bendecir o maldecir con lo que yo te diga a vos. Y no sé si tiene tanto que ver cómo... Creo que sí, ponele, si él no está bien, sí, puede que me lo llegue, siente, sí, sí. Claro, que lo siente, Claro. que le haga mal realmente. Pero en realidad la palabra, si yo te digo a vos no vas a poder, lo estoy declarando y estoy, como dijo Romy, hace Lo un estás poquito, limitando. estás como aparte de declararlo, estás como dándole poder a que puede pasar. Ujú. Claro, Sí, claro, sí. estás ¿Te bendice abriendo o como te una maldice? puerta. O sea, es Exacto. tanto cuánto Eh, uno está bien o no energéticamente. por Otra, así decirlo. tanto si También, crees eso como sí. si no, otra metáfora también que tiene que ver con eso es el rencor. O sea, si yo te tengo rencor, es como que estoy tomando veneno porque quiero que te haga mal a vos. O sea, eso Claro. es lo mismo. Ujú. Estás alimentándote vos mismo de esa Tremendo. Sí, porquería. porque El atrás de, rencor es veneno. atrás de toda Pero bueno. maldición, como decía Ro, Es tremendo. hay un enojo, hay un rencor o hay un odio. Y eso es lo que te envenena. O sea, es verdad, vos con el poder de tu palabra, por ahí echás una maldición o le declarás a alguien algo malo
Y bueno, a lo mejor pasan cosas que no están buenas, pero el que se está envenenando antes de hacer esa declaración negativa sos vos, que tenés toda la O intención sea que para las podrida. personas que tienen rencor y Claro. demás, cierro con esto, ¿no? Y ahí le doy la palabra a Diego que levantó la mano. Qué ordenado que estamos, ¿eh? Ay, No, sí. tremendo. Me encanta, Tremendo. me encanta. Nadie pisa a nadie. Para las personas que pasan rencor, que es muy común, ¿no? O sea, lo que por ahí les sugerimos, no me animo a recomendar, es como que se salgan de esa. ¿Recomendá? Como que se salgan de esa, ¿o no? Una sanidad ¿Sabes? interior. Mirá, Porque es muy Jay, fuerte Esos eso. pasos. volviendo un poco, no me quiero Sí. poner muy bíblico. No, amigo, no, pero Pero la verdad que hay citas en la Biblia que son muy poderosas. muy poderosas y en una de ellas dice, ante todo cuida tu corazón. Porque bueno, ayer dijo él, emana la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que siempre pensar lo mejor del otro. ¿Entendés? Porque eso es una manera de cuidarnos nosotros. Qué hermoso eso. Claro, porque si no todo el tiempo, o sea, todo, si no nos afectaría a todos. Nosotros tenemos que tener buena mirada hacia el otro, por más de que por ahí no esté en lo correcto. Y esa es una manera de protegernos nosotros ante toda la... Claro, lo del que no- corazón mana la Es vida. excelente. Ujú. O sea, echamos fuera todo rencor, todo odio, todo. Me encantó. Eso Sí, no va, de claro. hecho, De Jesús. hay una experta en manifestación que se llama Maite Isá, que es una española, que si bien ella no habla de religión en ningún momento, ella habla de la importancia de limpiar, ella habla del imán del corazón. Ella habla justamente de esto, ¿no? De que, Connie Méndez habla del corazón ya directamente como visualizar un corazón, ¿no? Realmente hacerlo así desde ese lugar. Ella habla de los chakras, Maite Isá dice, si yo tengo el imán del corazón, el chakra corazón, sucio, Claro. Todo lo Eso demás. te iba a decir. Todo lo demás está Corazón bloqueado. limpio. el imán no funciona, o sea, todo, Claro, claro. y estoy, Claro. ¿qué estoy atrayendo, no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que atraigo? ¿Qué es lo que emano? Entonces, la importancia de Limpiar nuestro corazón. tal cual. O sea, ahí arranca todo, por así Todo, decir. Si sí. eso no está cuidado, todos los demás chakras no están alineados. Hay una historia Tal cual. hermosa, hermosísima, esto está chequeado, esto es real, ¿Está chequeado? está chequeado, de la historia de un trasplante de corazón. En algún lado ya la conté. Sí, la contaste acá. La conté acá antes de arrancar en los programas de prueba. Yo no la sé, pero rapidito. Contala. Nada, un trasplante de corazón de una nena que es asesinada, Sí. le llega medio moribunda al hospital, le hacen un trasplante de corazón y el asesinato estaba sin Comprobar. aclarar, digamos, sin exactizar quién fue el asesino y qué había pasado. La mujer que recibe el trasplante al tiempo empieza a soñar con una escena en un bosque donde la persiguen y empieza a relatar, pero con detalles, la cara de la persona que la perseguía, lo que había pasado. Historia corta, termina siendo el asesino de la nena y terminan encontrándolo y descubriendo qué había pasado. O sea, el corazón como guardián de todo, ¿no? De Wow. lo que... ¿Dónde nace todo, digamos, desde el corazón o desde la mente? Qué buena pregunta. Muy buena. Yo creo que a desde nivel la mente, energético... porque en la mente también tenemos Y a nivel encantó esa energético, yo no sé, Es me una entra antena la la mente, duda. supuestamente. Sensaciones. La mente es una antena que atrae cosas, recibe vibraciones y también emite cosas. Eso es Pero real. Por eso ¿Pero nace también- desde el Sí, corazón seguro. o una mala acción nace desde la mente o desde la Pero acción? para desde el amigo, corazón? ¿estamos Desde la hablando mente. de pensamiento, Desde la mente y emoción después o lo algo pasa al más corazón. profundo? No, algo más profundo, desde lo No, que lo desde quieras la ver. mente. Nace Para en mí la la mente. mente. Primero, Nace en la mente ¿Podés al tener corazón. una mente sana y un corazón malo? No, yo lo que puedo aportar No, es... no. Qué buena pregunta No, pero- que hiciste, pibe, cheque. Es lo que como que Tremendo, ayer No, tremendo. porque- digo. Por eso, Porque- Pero vos decís, qué buen corazón que tiene, pero el chabón está re trastornado de la cabeza. Claro, habría que definir. Sí, bueno, vos pero sabés yo- que esto es dato Buen punto. duro. O qué en buenos los- pensamientos tiene, pero a la hora de accionar. su Invitamos a la corazón gente a no es bueno. escribir a ver qué en los tiene ahí para psiquiátricos, compartir. La gente no se Sí. enferma de... Romy. En los psiquiátricos no hay enfermos de cáncer, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la mente. ¿Qué es una mente sana? ¿Qué es una mente sana? ¿Cómo es eso? Pregunta. ¿En Buenos los geriátricos? En los psiquiátricos ¿Psiquiátricos? no hay enfermos de cáncer. Qué El interesante. cáncer sabemos que es una enfermedad autogenerada y que tiene mucho que ver con lo que pasa. Es una de las principales, es la principal enfermedad que se sana con la biodecodificación. De hecho, de ahí surge, ya lo hablamos esto. Pero es un tema interesante, ¿no? ¿Qué onda? Sí, Tema sí, sí. psiquiatría. Yo Ah, decía, amigo, sí. No, un tips que hablé con Nacho fuera del vivo la otra vuelta. Tenemos un amigo, medio indirecto también de él, que él trabaja en las Penitenciarías. Ujú. Sí, es un Heavy. psicólogo con mucha trayectoria.
Y nos pareció interesante en algún momento, si surge, además estamos todos de acuerdo, hacerle la ¿Qué, el invitación. rolón de Tiene conurbano? mucho para aportar. El desde ese rolón, no, lado. ese es otro. Ah. Claro. Sí, anda por ahí, está muy No, alto. pero ¿eh? tenemos otro No, que tenemos tiene el uno de Tito. top level. Ah, ok, tenemos. ok. Crack, Está el bueno Tito. para que debatan entonces. Sí. No. Miriam Ramírez nos dice, A ver, mirá, Miriam. escuchá, en el corazón habita un átomo llamado nous, Apa. No, Buen sí. dato. Hinche, qué que hable. guarda toda la info de sabiduría. Y dice. sí, Disco es probable. duro, Puede claro, ser. con Bien, tu sí, conexión obvio, más sí, eterna, sí, digamos. sí, sí, sí. No, yo lo que decía algo más, digamos, más aterrizado, que hablan, las emociones son como más densas y los pensamientos son más rápidos. ¿A qué? Para dar un ejemplo, supongamos que tenés una ruptura amorosa, ¿a alguien le pasó una ruptura Sí, amorosa sí, sí. fuerte? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí. tu intelecto va a decir esta persona no va más, es una mierda, o lo que te surja, eso es rápido, pero tus emociones son mucho más densas, están más apegadas. Entonces por eso se genera toda esta cuestión que es tan incómoda, que uno no sabe qué hacer en esas cuestiones, porque estás más apegado, o sea, Estás apegado. claro, las emociones son más densas a nivel sutil, entonces te quedás mucho más Dando enroscado, vueltas, te queda porque dando tenés vueltas. apegos a las situaciones que viviste, una pareja importante y toda la Claro. cuestión emocional, pero tu cabeza ya dice esto no va más. Claro. Entonces, esa especie de contraste que se genera es lo duro de cuando sucede en eso. Entenderlo para mí no te lo va a solucionar ni pedo, porque es doloroso eso, Claro. pero te sirve mucho más para poder gestionar mejor la situación Y para poder entender. soltar también. Entonces en eso, pero creo que Dieguito se refiere a algo todavía más, Más profundo. profundo, Sí. tipo el alma de una persona y demás, que son Sí. cuestiones más Sí, sí, complejas, las digamos. emociones más primarias por ahí, ¿no? Y a lo mejor esto desde el corazón, esto que vos decías, ¿con qué creo, no? Sí. Que creo de crear, ¿no? Yo quiero preguntarles a todos los que están acá en la mesa si ustedes no sienten algo especial dentro de su ser, Sí. que tiene una sensación de cosas. Yo creo que es tan profundo eso que hay mucha gente por ahí no lo detecta, pero creo que tenemos Es re bueno. lo que tenemos decís. como algo adentro Sí. Sí, que es muy especial, que es no sé, nuestro alma, nuestro el alma, como quieran. quieras. para No mí le- recontra, Pero amigo, esa recontra. es la parte que para mí maneja todo. Que, ¿No que- les ha que pas- arranca acá. Como Lo que viste, pasa es que algo para- muy loco, pero Para escuchar o tener esa conexión más fina, tenés que bajar un poco el ruido y todas las cuestiones externas, ¿no? Tenemos Sí, un tipo de vida sí. que normalmente va muy hacia afuera porque tienes que resolver todo, entonces hay que darse ese momento y para mí ahí sí se Nachito, ahí tengo algo para compartir que Sí. me ha pasado. Que es verdad lo que dice Nacho, que cuando uno encuentra un estado de tranquilidad y demás, se puede encontrar con la parte espiritual muy linda. Ujú. Pero también a mí me ha pasado que en uno de mis estados por ahí más vulnerables y más duros, también lo he encontrado. puede. Sí, total. a lo que es Jay. Vos en un estado de depresión, de vulnerabilidad, de mucha oscuridad, está la llamada... Noche la fam- oscura. La noche oscura del alma. Ujú. ¿No? Creo que todos hemos pasado por algo de eso, que es soledad, te sentís solo, medio como vacío existencial y demás. También aparece ese espíritu o esa cosa que está ahí como diciendo, pará, soy tu faro, o sea, no sé si les ha pasado esa voz, hay una voz, ¿no? Como que todo el tiempo está tipo ángel guardián como diciendo, bueno, mirá, la estás pasando por tal y tal cosa, pero quédate tranquilo que de acá salís, ¿no? Y sí, va a depender también de la conexión que cada uno tenga. Hay gente que está vive Exacto. muy desconectada, Exacto. muy desconectada. De hecho, esta sociedad está encargada de desconectar personas, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que Hablamos de viven Matrix claramente. ayer. muy desconectadas y en esa desconexión se dificulta. Incluso uno de los síntomas de vacío existencial moderno, antes Sí. el vacío, la noia, el vacío existencial que había antes era esto de la depresión y de que no Sí. sé qué me pasa, para qué vine al mundo. Hoy por hoy el vacío existencial se manifiesta en la hiperconectividad. O sea, estoy hiperconectado, me siento y miro la pantalla, invito gente todo el tiempo, tengo que tener amigos Es la en mi casa todo el desconexión tiempo. en la conexión. Me voy de digamos. vacaciones siempre con gente. Nunca puedo estar solo, ¿no? Eso es un síntoma de vacío existencial moderno. Se aprende igual, Romy, ¿eh? Sí, sí. Eso se labura y se aprende. Obvio. Pero A mí digo, a mí me- para estar atentos, ¿no? De que por ahí no puedo escuchar esto. Si estás escuchando y decís, no, a mí no me pasa lo que Sí. está diciendo Jay. Bueno, tranqui, ¿no? No es que no lo tenés. No es... A cada uno le va a pegar diferente Sí, de estoy de acuerdo acuerdo. al estilo de vida que tiene. Diego, ¿querías decir algo vos? No te Eh, escucho atentamente. No. A lo que uno hizo también, uno también tiene que hacer un poco de mea culpa, decir, che, me mandé un montón de cagada, fui de esta manera durante mucho tiempo, no le di bola a mi espíritu, no le di bola a mi alma, y bueno, y seguramente vas a llegar a ese lugar Sí, estoy de acuerdo. donde yo también estuve, ¿no? Obviamente, Sí, por sí. problemas de adicciones o por problemas que me han pasado cosas en la vida que nada, que no fueron buenas y te toca estar ahí y no te queda otra que armate viejo, buscar, en este caso nosotros buscar de Dios,
a nosotros. Cada uno puede meditar, hay un Sí, montón sí, de, sí. hay un montón de De herramientas. No, yo creo que no hay que aferrarse a ninguno, Ninguna receta lo voy a mágica. decir como yéndolo de vuelta a lo que trajo Nacho ayer. No hay que aferrarse a ninguno de esos 4 cuadrantes. Porque tenemos el que es súper religioso y está Claro. conectado 100% con Vos es eso, el pero se extremo, olvida eso del decís. cuerpo. O su mente tiene malos pensamientos. Cuando uno logra ese conjunto de cosas, que fue lo que trajo Nachito ayer, empieza como a tener una armonía. Claro. Esa es el laburo que hay que hacer, que es el que más cuesta. 25, 25, ¿Entendés? Porque cuidado. se ven Puntos. personas. No, pero se ven muchas personas que están con Al el extremo. 100%. Dicen, Todo no, está- sí, lo ves al tipo, está todo marcado, todo bien, pero su mente está Sí. desastrosa Sí, espiritualmente. O sea, lo que tiene adentro realmente su esencia no es bueno. Entonces, cuando uno logra esos 4 cuadrantes, Sí. tenerlos más o menos equilibrados, Alineados, sí. que es un quilombo. Sí. No, Es un no, quilombo pero bueno, que no- lleva tiempo. pero se labura. Lo Hay que importante- dedicarle Pero se labura. tiempo a cada Ro. uno, ¿no? De los 4 puntos que Nachín trajo ayer. Justamente dice que hay un tiempo para todo. Así 100%. que Exacto. repartir O ese sea, tiempo a los y- 4 puntos es lo mejor para cada uno. Pero hay, Como ser, hay un como poco persona. de focalización en las personas de un punto solo, Nachito. Sí, algo Sí, que suele pasar, ahí voy a tirar una de la Kabbalah, es un día lo vamos a hablar, ¿no? La ya Kabbalah es hemos re hablado. volador, es algo como una especie de... Es metafísico de- también. Es una corriente medio espiritual Sí. judía y demás, pero los tipos tienen como diferentes sefirás que son como vibra el alma, bla, bla, pero no quiero entrar ahí, pero ellos lo que dicen es que el tema de estar solo, o sea, hay personas que necesitan todo el tiempo estar con alguien, agarrando esto que dicen, no pueden estar solas. Eso que decíamos recién. Es como, eso sería como un exceso, o sea, si somos seres sociales y tenemos que relacionarnos y todo, pero también tenés que encontrar el espacio de estar con vos mismo y ahí hay un punto. Claro. Hay personas que no pueden estar, bueno, posiblemente ciertas adicciones tienen que ver con eso, porque necesito meterme a algo porque no puedo estar solo Claro, conmigo. claro. Entonces, de esto que estamos hablando, cultivar esa parte, que obviamente lleva tiempo y demás, pero darle la importancia que requiere es otro date cuenta clave. Mal, Sí, mal. la adicción a la pantalla. ¿no? Total, O total. el- Me vino lo que Nachito verdad. tiraba ayer, un gráfico obviamente muy simple, tipo croquis cuando uno era chico. Claro, son 4 columnas, literal, como cuando uno quiere levantar una casa. Los 4 Claro. pilares, claro. Los 4 pilares están exactos con el material, ¿no? Cemento y todo, pero puesto en perfectos lugares todos. Total. Donde uno de ellos se desbalancea, Los 12 pilares de Jim Rohn lo... 12 pilares. Aguante Jim Rohn. ¿Lo No, leyeron? no exacto. Bueno, es una metáfora bastante básica, pero ¿Parecía la que dije algo de eso? ¿O no? son Nada que 12 pilares para el éxito, supuestamente, ¿no? Que dice este hombre Jim Rohn, que es muy grosso, Sí. y te va nombrando de a poco, pero tiene una historia detrás. ¿Vos la escuchaste? Un poco. Tiene ver. una historia detrás. Nada, no es para profundizar, después No, lo voy a no, traer pero más, ya que más está- profundo. Son 12 pilares, pero tienen como una historia detrás, ¿sí? Ahí va. Así que para otro momento lo vamos a Los 12 compartir. pilares Lo Jim traigo, Rohn. Bruno. Seguimos con Romy, entonces. Tengo Estábamos en el primer mensajito. cuadro. Mensajito Mensajito para- Rocío. Dale. La locutora. Becky Cam, que creo que es Leandrito, lo saludamos, dice, debemos tratar de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros. Tremendo. Bien. Muy bien, Lean. Y después Gracias, tenía Lean. un saludito para Bruno, que no lo quiero dejar. Ahí ya voy, ¿eh? Gracias a Sí, las sí. fans. Les mandamos un Sí, besito sí. grande. Estamos, acuérdense. Me gusta el tema Bruno de los Stark, que está comentarios, ahí los saludos de soltero. la gente. Ah, el tipo. A ver si Tommy, si lo Brunito, encontrás, muy lindo la se gente me como fue. está interactuando por comentarios. Los invitamos a que todo lo que va escuchando pueden ahí compartirnos, No lo sacar encuentro. deducciones. Estamos en Acá el... está, estoy escuchando desde Tandil, Desde estás Tandil. hermoso, Saludos a sobre Tandil. Mi Bruno. tía María Pilar. María. Saludos para María Pilar. Pili. Grandes cariños. Mi tía que está en Tandil. Sí. Está mi Está primo. escuchando Tandil desde hermoso. Tandil, Qué desde grosa. Y Miriam Saludos para sigue ella. tirando datos que son como... Miriam tiró varios. Sí, está tirando. Dice, y el corazón es el único, dice Miriam, y el corazón es el único órgano que no tiene cáncer. Eso O sea, es tremendo. no hay Lo- cáncer en el corazón. Lo había, Buen dato. eso es tremendo, Sí, Romy. la- Muy buen Facto. dato, Miriam. Es real. Gracias. Factos. Podés tener cáncer de ¿En todo, qué menos de corazón. punto, Ahora ¿en qué sí, punto Romy. estábamos, Romy? En el Estamos uno. en el uno. En el uno, que el uno tiene algo re interesante también, que no quiero dejar pasar, que una cosa que dice don Miguel Ruiz sobre el uso impecable de la palabra, habla de los chismes, habla del chismorreo, habla de hablar del otro, así como hablan, prendemos la televisión y estamos todos hablando de, ¿viste lo que le pasó a tal?". Bueno, habla de lo grave de chismorrear, ¿no? De hablar de otros, no importa con qué intención, ¿no? Mirémonos a nosotros mismos, hablemos de nosotros, no estemos ahí como en el chisme, en el chismorreo. Cagamos. Bien. No, bien. Sonamos. ¿Cómo se nos va la energía en chismosear también, no? En Tremendo. general somos Sí. seres... que nos ¿Escuchaste gusta esa? Hay como cosas muy Si importantes. las chusmas fueran flores
mi barrio sería un jardín. Ah, no, no. Frase de sobrecito de azúcar. Es medio azúcar, Otra. picante, sal, pero está bueno. Bien de barrio esa. Bueno, pero el chisme es como el que Soy de despluma, barrio, soy de barrio. el que despluma la gallina. ¿Vieron ese dicho que dice, bueno? No, No sé, ¿qué te despluma la gallina? hay un cuentito que hay un monje que le dice, bueno, pero hablaste mal de tal, sí, ¿qué dije? Me arrepiento, pero ¿qué dijiste? Tal cosa, y era verdad, no sé. Bueno, dice, bueno, hagamos una cosa. ¿Cómo puedo hacer para recuperar todo eso que dije? Bueno, agarrá las plumas de una gallina y tiralas al aire, juntalas todas, y cuando logres juntarlas todas y traerlas acá, vas a haber logrado recuperar el daño que hizo tu chisme. Entonces, es imposible, ¿no? Entiendo. Entonces, es un poco... Bien, Romy. No hablar de los demás. No hablar Hay de los tantas demás. cosas Mundo importantes. chimerío no Otra va. recomendación, no hablar de los demás. Ocupate de vos, viejo. Ocupate de vos, Sí. poner energía en vos, de tu emprendimiento, o sea, esto que hablamos de ganar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tengo un emprendimiento y aparece un, entre comillas, competidor? Que a mí no me gusta esa palabra, para mí es Colega. cooperación, en vez de competición. Colega. Claro, un Sí, colega. exacto. Competidor con doble O, ¿no? De la cooperación. Bueno, ¿cómo sería hablar del otro? O sea, ¿para qué voy a hablar mal de él que se puso un negocio? O sea, ¿en qué gano con todo eso? Hay Si infinidad. tenemos un entorno que habla, que te tienta, que son todos chismosos, ¿vos qué dirías de hacer, Romy? Porque mucha gente por ahí quiere Está hacer el que eso. te tira la pálida. Sí. Claro, y está tu entorno. Salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. Sí, Claro. salí de ahí. Círculo Para de influencia. Para mí ahí Círculo es- de influencia. Para mí ahí es distancia. Hay que Es un sacar- poco- Es lo que dice Diego, el círculo de influencia Total. dice amablemente, algo- amorosamente, te tomás Sí. un poquito de distancia. Dice algo tan básico Ujú. como si vos estás en un grupo de personas prósperas, ¿no? De las 5 personas más prósperas, vos vas a ser el número 6. Exacto. Si vos estás en una cantina, ¿no? A las noches donde Frase hay de sobrecito de muchos azúcar. borrachos, por así decir, vas a ser el sexto. Quinto borracho. Sí, sí. Claro, hay claro. un Igual duele cuando alguien te tira la pálida viste, o te tira el chisme cuando viene de alguien cercano, ¿viste? sí. Vos ves que no sé, te según está cómo estés yendo parado. mejor. Mirá, tengo y una te para tirar toca, al viste, sol. Yo tengo un una familiar, también. un amigo. Vamos, ¿querés tirar vos No, primero? tirala vos, empieza- Nachito. Hay uno que dice o sea, la crítica habla del que la hace más del que la recibe. Sí. O sea, Increíble, es buenísima. Lo dice Séneca, lo banco Sí, grosso a sí. Séneca. Chabón dice, si me dicen que soy pelado y feo, tienen razón. Pelado. La Bueno, con- ¿Cómo ¿entendés? conoces a Ah, una persona? A través de sus juicios. Bueno, a eso voy, Cuando- Romy. O sea, a veces una crítica, si es constructiva y es desde el amor y te están diciendo algo copado, también uno tiene que ponerse los lompas y bancársela. Claro. Y si es una crítica desde el lado chismoso y todo, lo dejo que sigan su mambo Igual aunque chismeril. sea desde el amor, siempre es la mirada del otro. Y está bueno total, hacer como ese sí. paréntesis y rescatar eso, ¿no? Siempre va a ser la opinión, no deja de ser una opinión, por Total. más amorosa Igual, que sea. igual ¿no? por lo general siempre están criticando a las personas que no hacen nada. Ujú. Una persona que está enfocada en querer salir adelante, en querer hacer cosas, en Totalmente. querer influenciar a los demás para bien y todo, nunca lo vas a Está escuchar ocupada en lo suyo, porque es digamos. perder tiempo. criticar. ¿Nunca les Estoy de pasó acuerdo. tirar una idea? Yo me ha pasado muchas veces, digo, nada, pero pará, analizarlo, porque al principio un poco te afecta. Empezás Sí, a ver, te afecta. obvio. Pero pará, che, ¿quién es el que me está criticando? A ver, mostrame un poquito por decirte. El perfil del que me está criticando. No hace nada, se levanta a las 2 de la tarde, no tiene propósito en su vida, no sabe para dónde arrancar. Esa persona, porque ¿qué pasa también? El que está haciendo confronta al que no está haciendo. Total. Exacto. Lo pone, Entra lo, en esa. lo expone y dice, che, pero pará, claro, no hay que criticar. ¿Me entendés? Porque es lo más fácil. A ver si me pongo a laburar mano a mano con él y salgo adelante. Claro. ¿Me entendés? Ujú. Lo que, Me por lo voy un general poquito más sucede eso. fino. Total. El de las 2 de la tarde, para mí el horario no hace tanto a que haga o no haga. ¿Se entiende? Chan. No, te podés levantar a la hora que quieras. Yo, inclusive, A eso yo voy. soy más eficaz a la Hay un madrugada. ciclo circadiano para cada uno de nosotros Ponele, en ideas. el cual se opera. Mundo conspiranoico circadiano. ¿Quiénes son esos? Pero Contame, son- contame un siempre poquito, amigo. arrancás Contame un a las poquito. 14. Contame. No, me interesa saber lo que dice Johnny. No, Me interesa. La chita de mortal, Sos- si arrancás a las 14. ¿Puedo Pará. compartir? ¿Sos alondra o sos búho? Dicen, ¿no? Los... No, esto lo cito que se, Alondra. Dejamos, Jay, un segundo. Jay. esto lo cito, seguimos a Sofía Contreras,
Sí. cordobesa. Esto lo dice una gran Sofía Contreras. emprendedora. Sí. A mí me gusta mucho la parte de emprendedor, por eso cito mucho. Sí. Y ella habla de ciclo circadiano, creo que le dice. El ciclo circadiano es algo biológico igual. Reloj Algo interno biológico. nuestro. Sí. Ella habla de su experiencia. Dice que ella funciona más en la madrugada, como dice Diego. Y entonces a todos sus clientes ella lo tiene a partir del mediodía para adelante. ¿No? Bien. Entonces, cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es su ciclo circadiano, donde funciona mejor. Bien. Eso es, ¿no? Como lo que Hay quería. algunos que lo Entonces tienen ahí a las difiere el 3 horario. AM. Están descubriendo Bueno, los circos y- pero- En un bar en Claro, Coso. Bueno, con el rey ayer tuvimos. En una nos Greenfield, fuimos- ¿lo sí, puedo sí, compartir? claro. Ayer estuvimos con Dieguito hasta las 2 AM, tranquilo, haciendo cosas productivas. El muchacho ayer Sí. Mira el hizo una ciclo producción circadiano. económica Ahí tenés. linda a las 1 de la madrugada. Fui testigo, no voy a decir qué ni nada. Bien. Pero Opa, el tipo. el hombre voy a compartir algo El lindo. hombre que no el para tipo un con 10.000 segundo. pesos. Con 10.000 pesos, yo vi como es impresionante lo que manifiesta. Con 1.000 pesos hizo 200.000 pesos en Pero 5 minutos. es como Jesús. ¿Cómo ¿Qué hizo? hizo? Literal, Ese Multiplicó los milagro. panes. Multiplicó los peces. Fui testigo. ¿Pero qué fue una salidera? ¿Qué hicieron? No, fui testigo. No, Claro, Ahí- no se ahí puede nomás. contar. No, No, no Aprendiendo entremos. pero fue a algo invertir. bueno, fue algo bueno, fue algo bueno. Y No hay hice algo nada que mal. quiero destacar de él, que desde que lo conozco y comparto. Dale un beso lo tengo en la que decir. No, que el tipo va con Estos una tips hay que contarlos. Claro, Sí. claro, No no te te podés guardes guardar. No, nada. porque pero es algo no sé. importante. Sí, él sí, va no te guardes siempre, nada. él Medio siempre, mes. siempre va con una determinación muy próspera hacia las cosas que No hace, le- oh. pero va y lo hace. No, lo que Es pasa es que, maravilloso. bueno, si querés te comparto un poquito de eso. Yo, en mi vida personal, no soy ningún delirante, digamos, del dinero, pero no estoy pensando ni siquiera un segundo en lo que gasto, sino en cómo seguir generando más al otro día. ¿Me entendés? Clave, Por épico. anotar. El Claro, común es importante. denominador de las personas está pensando ¿Cómo en no, ajustar? en no Ven gastar lo que esto porque gastan, claro. por la escasez y Sí. demás. A ver, no es que salgo a hacer grandes delirios, Romy, No, pero mi cabeza está pensando en que al otro día me tengo que levantar y digo, che, ¿cómo sigo con el próximo proyecto para poder generar Total. más? Y que cuando me toque hacer algún tipo de gasto, no estar pensando en que tengo que Arrancó gastar. con 190.000 pesos a las Hay 7 muchas AM. personas que- Abundancia versus escasez. Es que es tal cual es la conversación que tengo yo siempre con Fer. A mí a veces me atoma el paradigma de escasez, me pasa, Sí, y a de todos nos repente pasa, a es todos. como que, no, mejor eso no, porque implica un montón. Y me mira y me dice, me extraña. O sea, pensá cómo hacer para generar el dinero que lo vaya a pagar, no en Claro. reducir ese costo. Y sí, es un tipo de pensamiento. Sí, y es sí. cierto que en la 3D a veces te toma, y bueno, la idea es darte cuenta, Date cuenta. Date y salir de cuenta, ahí, los 4 ¿no? acuerdos Súper interesante continúan, eso, están olvidá. ahí en gráfico. Mira, se nos está haciendo muy largo, pero no importa No, porque súper son constructivo 4 fue todo. acuerdos que los podemos seguir hablando en otro momento. Ok. El segundo es no te tomes nada personal, ¿no? Es Eso esto es, de cagamos. no te tomes nada de forma. Ese está muy bueno también. Qué grande, Bruno. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Que lo que los demás dicen y hacen es una proyección, esto es lo que hablamos recién, Sí, sí, sí. de su propia realidad y de su propio sueño. Él habla, es muy lindo que él habla de que todos estamos soñando en un propio sueño y cada uno elige soñar lo que se le da la gana, Qué bueno. ¿no? Y lo que dice es que nada de lo que hacen es por o para vos, o sea, en el sentido de que están pensando en vos. Esto es una frase muy linda que yo siempre comparto, que es el otro no te hace, el otro hace y como decía recién Diego, si vos tenés una herida te va a doler, si no tenés una herida no te va a doler. El otro hace y vos te enganchás o te molesta. Claro. Y acá esto es controversial, lo que voy a decir, aplica para todos los... a todas las acciones, incluso piensan en las más heavies, cuando dicen, no, pero este chabón es un abusador, este es un estafador. Incluso en eso, el otro tiene un tema. El otro es un enfermo que está por la vida diciendo, podrías haber sido vos o podría haber sido otro. El tema es lo que yo hago con eso que me pasa, que el otro hizo y yo estuve en el medio, en esa línea de fuego, por decirlo de alguna manera. ¿Y ¿no? cuánto te afecta la reacción de los demás? Totalmente. Porque tiene gran parte que ver con esto. O sea, muchas veces decimos, es contra mí. A veces uno piensa que el accionar del otro es contra mí, pero en realidad hay que ver qué carajo le está pasando al otro en su claro, vida, ¿me claro. entendés? Claro. Eso sucede Es que constantemente. adentro cada Total. uno. Qué importante Bueno, ahí entra un poco el llegar a ese círculo nivel. de qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Tal cual. ¿Entendés? Totalmente. Las acciones de los demás no las podemos controlar Claro. nosotros. ¿Cómo acompañarse, podría decir? Sí. Y hasta donde uno también siente. ¿Estamos de Sí. acuerdo en eso? Sí. Sí, el desafío es lograr ser inmune a las opiniones, a los juicios y a los actos de los demás para poder dejar de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Acuérdense que eran los tips para ser feliz y vivir livianito. Bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? En realidad yo conozco al otro por las opiniones que tiene y conozco su corazón, en realidad. Si yo te digo, no sé,
qué fea tal cosa, o qué mal que te queda eso o aquello, en realidad estoy hablando de mí. Si vos hilás muy fino, estoy abriendo mi alma. Entonces, Por ejemplo, yendo a algo muy aterrizado, tomo lo que dice Aterrizado. Nachito. Si yo te digo a vos, che, qué mal que te queda ese suéter. Y es lo que a mí, desde mi perspectiva y desde lo que yo considero que es feo, es lindo, te queda lindo, te queda feo, capaz que ella se lo ve y dice, che, este suéter me queda hermoso. Claro. Entonces, desde lo que yo tengo, desde lo que yo desde lo que construí en mi mente o todo lo que me influye a mis pensamientos, pienso que eso es una porquería, pero en realidad para otro puede ser hermoso. Pasan varias cosas ahí. ¿Qué tengo adentro yo en mi corazón Qué bueno. que justo quiero estaba hacer pensando. sentir a los demás? Eso es una de las cosas. Y después otra es, ¿quién carajo dijo que esto es feo y esto es lindo? Ahí Es un va. Entramos otra concepto vez de al cada debate, uno. el debate de Ahí va. ayer. Es un concepto muy... Porque, a ver, si yo te pongo acá 10 personas y nosotros todos opinamos, vamos a tener opiniones diferentes. Y amigo, te agrego una cosa más. En estas cosas que te digan un comentario así estético, pero yo voy algo más al hueso. Gente que realmente te dice cosas muy dolorosas. ¿Viste? Esa Claro. gente que te Sí, quiere tocar. sí. Explican que la gente que quiere como hacer dolor, en realidad lo que está proyectando es el dolor que tienen adentro. Exactamente. Si uno entiende eso, hasta tenés como una mirada medio compasiva de esa Ese es el gran desafío, Ese la es el mirada gran desafío. compasiva. Ese es el gran Ujú. desafío. Tenés que estar laburado, Nachito. Bueno, Sí, pero tenés que estar invitamos- laburado. Invitamos tenés que- a darse cuenta Sí. que es importante eso. Sí, ¿no? Porque sí, Quiero sí, sí. compartir esa algo. gente y después tomar distancia. Dale, Ro. Algo justamente de lo que habla Nachina ahora, que ya lo quería compartir hace un ratito, que hay personas que no sé si es que tienen el don, pero van y buscan Sí. lo peor de uno, ¿viste? O sea, Claro. van, Sí, sí, sí. en vez de ver todo lo bueno, no, van y buscan y quieren pinchar, como dice Nachin, ahí. Sí. Y no, y hay que entender que nadie es perfecto, que estamos... O Eso al 100%, revés, pero ¿no? esencialmente Muy la comparto. están pasando mal, es entender eso. Esa Claro. gente que quiere, viste, todo el tiempo generar dolor o que es agresiva y todo, la mayoría la está pasando como Yo tengo- muy Nadie mal. habla de Yo eso, tengo una mirada que realmente. está, esto que dice Ro, mi mirada es al revés, creo que todos somos perfectos, ¿no? Y me parece que entender que no podemos no ser perfectos, porque ¿cómo no vamos a haber sido creados? O sea, a ver, ahí me meto de nuevo otra vez No, en la ¿cuándo te religión. vas a meter que salimos todos? Pero ¿cómo me voy a o sea, a ver, desde lo que yo creo, ¿no? En mi corazón, a mí me crearon perfecta. Entonces, Claro. después, las imperfecciones, entre comillas, vienen de lo que el otro me dice, no me dice. O sea, ¿cómo no me van a haber creado perfecta? Me, O sea, me siento súper identificado con todo lo que decís, Romy. Creo que somos No. una máquina perfecta que la determinamos de desmejorar nosotros. claro. Porque la máquina es Ahí va. perfecta. Cuando hablas de nosotros, ¿a quién te referís? Igual es un tema que estaría bueno hablar de eso un día, Romy, de A la nosotros. perfección No, del pero cuerpo lo que humano. No me refiero solo, o sea, al cuerpo humano, me No, refiero no, a que en si la- fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y digo, Sí, nadie sí. es perfecto, estoy como diciendo, che, me creaste una porquería, ¿qué viniste? No, no, pero, es como más perdón que te profundo, haga esa ¿no? pregunta, pero Claro. porque me surgió recién. Cuando uno se refiere a nosotros, ¿no? ¿A quién estás hablando? ¿A la mente, al ¿Cuándo? corazón? Cuando al decís ser? que- Porque ¿qué es lo que te hace que esta máquina autosofisticada, perfecta, que Dios creó, empiece a tirar falla? Nosotros somos los que... Cuando vos nacés, Bueno, nacés Más virgen. Algunos hablan ¿Entiendes, de Nachín? que Fue Cuando Pero- nacés, nacés virgen de pensamientos, virgen Claro, de pero- sentimientos, de Te vas todo. tuc, tuc. Te vas Bueno, curtiendo de... a en una medida- de las charlas Nacho. lo hablamos. En una de las charlas son los condicionamientos, lo explican algunos autores, como una cebolla y las capas. Vos tenés Ah, eso condicionamientos, quiero yo. cómo te criaron, dónde naciste, La tus mochilita que traumas, traemos. etcétera. Vos vas sacando todas esas capas. Si vos lográs sacar todo eso y vas a lo esencial, na, 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 te vas a dar cuenta que vinimos a ayudar, a servir. Hay toda una parte más esencial Claro. de uno. El Ahí problema es que estamos llenos de condicionamiento y que por ahí te abrís así, te pueden lastimar y entonces tenés miedo. Condicionamiento. Y lo que te Claro. meten en la cabeza Ok. también, la industria. Condicionamientos. Sí, condicionamiento, exacto. Todo. ¿Ustedes tuvieron un momento en el cual les saltó la ficha que la vida no era tipo todo inocencia? Sí. Como Buena que empezaste pregunta. a- Estás alto de preguntas. No, Sí, no, sí, no, sí, pero sí. te digo, porque a mí, porque Buena yo antes no pregunta. podía, yo antes me juntaba con todo el mundo y por ahí no detectaba por ahí que una persona tenía un cierto grado de maldad. ¿Qué sería, hacia mí. Romy? Te voy a decir A la los primera 8. vez que tomé ¿Me entendés lo que te conciencia. digo? Te voy a decir, No a sé, mí, yo vivo yo, en Bruno, Romilandia. te digo yo una. Romilandia. No, Te digo yo lo que soy, me pasó pero yo una- muy boludo. Yo también. o sea, no me A daba ver, cuenta. Bruno. Muy cortita cuando tomé conciencia de que hay gente garca en este mundo. Yo tenía, no sé, 16 años, trabajaba en una metalúrgica donde mi viejo era empleado en ese momento. Vienen a la puerta de la metalúrgica a ofrecer una cámara filmadora. Vienen dos tipos, dicen, che, tengo esta cámara filmadora, lo que pasa que la caja se rompió, entonces, pero está nueva, que pim pim pam. Mi viejo, que es más inocente que yo,
Dice, imagínate que había como 20 empleados y mi viejo entró como un caballo. Este tipo dice, che, mirá la cámara. Y la cámara era, Romy, era una cámara de esas que de la época del año de la Gomera, que tenía la cosita para meter el coso. Sí. ¿La tenés a la filmadora? Los Sí, pibitos no sí. tienen ni idea. Bueno, chabón le dice, mirá, lo que pasa es que no prende ahora porque hay que conectarla. O sea, hacía como la luz de que prendía, pero está sin batería, que pim, pim, pum. Mi viejo le dice, bueno, pero ¿cuánto querés? Y no sé, ponés 200 pesos en ese momento. ¿Viste? 200 pesos. Bueno, mirá que yo ya me tengo que ir porque me están por pasar. Como que el chabón hizo todo una tramoya para que mi viejo se apure y le pague. Claro, la típica. Para dejarle Entonces, la cámara. le deja la cámara y mi viejo re contento. Dice, ahora la enchufamos y arranca, ¿viste? Se veía la lucecita aparte que prendía todo. Bueno, nos da la cámara el chabón, vamos al pañol, que en ese momento había un pañol de herramientas muy grande en esta metalúrgica. Che, la prende mi viejo a la cámara y empezamos de fondo a escuchar como un... Che, boludo, me dice mi viejo, esto, acá hay algo que no está bien, ¿viste? La empieza a desarmar mi viejo, era una radio de mano, amigo. No. O sea, era una radio que estaba montada en una cámara y Mirá mi viejo, vos. me acuerdo, tengo esta imagen patente, mi viejo sale corriendo, porque sale la corriendo a la No, puerta, me muero. va hasta la esquina y el chabón estaba con otro chabón en una moto, tiraron la bomba de humo, nunca más lo Era pudimos Darín encontrar. en Nueva No. Reinas. Y ahí a vos te cayó Yo dije- de la garca. Mi viejo vuelve corte re caliente, como diciendo, che, me recagaron, boludo. ¿Vos qué edad tenías ahí? 16 años, yo qué sé, Ah. no sé. Pero viste cuando no tomás conciencia de la maldad, nunca había Sí. visto a nadie golpear a otra persona. Ni... Ahí te hizo clic. Yo dije, qué hijo de puta, boludo, estos son garcas, lo cagaron. Entonces ahí ahí, va. tomé conciencia Garca. de mundo garca. Creo que hoy eso se empieza a ver mucho más. O sea, lo podés detectar mucho más rápido. Hace años atrás había un grado más de inocencia. Por la- fue la...? No, ¿Vos yo... tenés conciencia de cuando Yo creo que viste más la que maldad, inocencia, digamos? O sea, sinceramente, Los valores estaban más yo lo estoy altos. pará, Diego, No, Diego. Perdón. Sinceramente me van a mirar y me van a decir, no puede ser. Pero hace poco que me empecé a dar cuenta. ¿Posta, amigo? Sí, te lo juro. No me daba cuenta de las cosas. Por ahí había una persona que se me acercaba o algo y no tenía el discernimiento de poder darme cuenta que por ahí la persona no Date se acercaba cuenta. para bien. Bueno, pero a ver, Sinceramente. pregunta. Pero porque tengo un... A ver, no está bien que lo diga yo, pero No, ¿lo tengo puedo decir como yo? una... Sí. Lo digo yo. Siempre digo que Diego, desde que lo conozco, por lo menos yo y lo siento y demás, he compartido muchos momentos con él, con Nacho también. Tiene un gran corazón. Ujú. Tiene Es un gran que eso corazón. iba a decir. La Y muchas pregunta veces esas cosas hacen es que, esa. bueno, No, me pasa que no pienso con maldad hacia el otro y Claro. no lo espejeo, ¿me entendés? Claro, No sé cómo atraer explicarte. maldad, no. Y No, eso tiene no. que ver, ¿eh? A mí me dicen que vivo en Romilandia, porque en general no descreo, o sea, no creo que me vaya a pasar algo así. ¿Te cagaron alguna vez, Romy? No tengo registro. O sea, que O te sea, hayan por ahí sí. engañado, que te hayan estafado. Por ahí sí, pero no lo vivo como algo así. Yo creo que todo lo que Es pasa es interesante perfecto y eso. tiene que pasar. Y también eso es otra cosa que quería decir antes de la perfección. Si yo creo realmente que todo lo que me pasó en la vida me tenía que pasar, estoy de acuerdo. era un plan que me tenía que pasar. Y no es que, te empiezan a pasar cosas en la... Eso no es fuerte. sirve para No todas son ganadas. Quiero- o sea, quiero- no todas son No, sí, ganadas. son Solo- ganadas, porque es aprendizaje de tu alma. Sí, Solo agregar una cosa pero más. Aún lo malo- Frustración recibís igual. Frustración es imposible que no recibas. Quiero- Frustración. Pero la frustración enseña, es una gran Sí, maestra. yo te entiendo que enseña, pero la frustración la recibís y estás frustrada en ese momento. Quiero agregar algo, no es que no me doy cuenta que me pueden llegar a estafar. Lo que te quiero decir es que yo tengo una mirada hacia el otro, que no tengo la mirada como que me pueden... A ver, por ejemplo, con la gente que me No rodeo. estás Si viene un esperando chabón y me quiere vender una moto, me fijo que el 08 esté bien, ¿me entendés? No es Claro. que, Sí, sí, por se decirte entiende. un auto, Tampoco ¿se soy entiende? boludo, dijo. Pero claro, pero ponele, vos te acercás a mí y tengo como esa... Confianza. Claro, esa confianza de que comparto Vamos y para está todo adelante. bien y al toque Igual me la quiero ley de hacer amigo. atracción dice que tiene que ver con eso, ¿eh? La ley universal, el otro día hablamos de las leyes universales, Hablamos. la Eso ley de lo vamos a atracción traer. plantea eso. Si yo realmente no estoy pensando o manifestando en mi mente que algo malo me va a pasar, difícilmente me pase, pero desde el corazón, no desde la razón. Yo en el corazón tengo un cagazo terrible y en realidad digo, me Y después voy las diciendo, probabilidades están No de que creo te en toque. eso, entonces claramente estás confirmando Estás que confirmando existe que- igual, porque no exactamente. crees. Hoy hablando desde el de más corazón rebuscado. sí, decilo, Johnny, decilo. No, una última cosita que lo vamos a dejar para el lunes que viene, pero hay una historia del granjero y los caballos, que es de un libro que es como para relativizar esto que decimos mala suerte, buena suerte, situaciones trágicas y todo, que después la vamos a contar porque le da un poco de contexto a esto Bien, que dice me Romy, de gusta. que es perfecto. Tremendo. Pero es para larga, Sí, decía amigo. sí. No, que
una vez dentro de las lecturas de todas estas temáticas que me gusta mucho la parte de emprendimiento y de toda la parte espiritual, y decía algo así como que la mente duda, el corazón actúa. ¿Bien? Entonces, Frase de sobrecito de azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vos sientas algo de corazón, es algo que es automático. Claro. Cuando la mente entra te das cuenta, pues ya empieza como a darle mucho más Y entra cantidad de mundo tiempo. intuición, que Pero hablamos en un capítulo. Y cierro con esto. Pero después hay otra cosa que creo que tiene más que ver con la parte del razonamiento, se podría decir. Que el razonamiento lo que hace es acomodar un poco al corazón. Onda, pará. ¿No? Como que uno quiere ir como re enamorado, por así decir. Y el razonamiento lo ajusta un poco. Ujú. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es como que Sí, dice, pará, el fijate. intelecto A eso voy. ayuda A ver, a Nachito. mejorar tu IQ emocional. Eso es así. Lo que pasa es que volvemos, ayer hablamos, la gente que intelectualiza todo, en cierto sentido está olvidándose Apaga de su la parte intuición, emocional. La gente que claro. emocionaliza todo también Vamos se a los está yendo de extremos. mambo y Ujú. todo. Entonces es darle la utilidad que corresponde. y Totalmente. demás. Seguimos. Amigo querido, ¿algo más que quieras aportar? No, súper interesante. Sí, no te tomes nada personal. Es tremendo este. Esa es buenísima. Súper interesante, Romy. Después los 4 seguimos. acuerdos. Lo seguimos Sí, el sí. martes que viene. Quédense ahí dando Tenemos vuelta. tiempo igual, todavía 10 minutos, Pero hay chicos. algo que no... Cumplan horario, Hay porque algo esto es de un lo que no trabajo, hablamos. viejo. A mitad de Hay- camino. Acá no es que Gente, cualquiera se va a cualquier Amigos hora. queridos, Hay ojo, algo- me sentí... Llegamos como a Dolores. Hay Romy, dos estamos en la cosas. mitad. Romy. Hay algo de lo que no hablamos todavía, Sí. que es súper importante, que ahora lo van a mencionar. Y quiero escuchar mensajes porque hay un montón Sí, de sí, mensajes re justamente lindos. les- Vamos con los mensajes. Rosy querida, Rosy querida. Cristian Andrés Montenegro nos hace una pregunta. Dice, chicos, Rolfi. pregunta, que no tiene nada que ver con el tema. ¿Va a haber señal de radio? Dice. FM. Eso es algo que estábamos, se lo dije al hacker el otro día y Lo me vamos miró a como estudiar. diciendo, no, porque tenemos que pagar un coso, pero es verdad lo que dice que hay que pagar un espacio, pero no sé cómo es acá El los hacker CEO, ¿qué dicen? El hacker es el hombre. Sería operación. clave vamos que a estemos en una estudiar, radio, Lo sería vamos a analizar. clave. Lo vamos a analizar. Dice, Buena dice, respuesta. disculpen, pero ya quiero que explote el programa en todos lados. Wow. Gracias, Queremos amigo. Gracias, Cris. Gracias, Rolfi. Gracias, Wow. amigo. Bien, lo dejamos para seguir el martes que viene Sí, porque sí, sí. creo que tenemos algo que es del mundo emprendedor Faltan que es 10 súper minutos importante igual. que mencionemos que no Es mencionamos. verdad. que Frutilla es del postre. La frutilla del postre de este programa. ¿Qué viene a hacer, Diego? Lo importante de esto es que puedas compartir este programa, puedas suscribirte a nuestro canal @ Improx Improx TV, TV. ok. No el estamos ok en primer no, plano. el ok. Ok, no. el OK no, Improx TV. Plano ahí para en Diego. ¿Qué te YouTube. dije? Claro, Hacker. Plano para Diego, por Es favor. ventrílocuo, El Romy. hacker, antes de Bueno, que lo empiece el cuento programa. yo. Se fue, Pará, se pará. fue. Robbie, antes de que empiece el programa, Ahí le está, dice ahí Diego está. al Vamos hacker. otra vez. Le dice Diego a hacker. Acá, Ahora hacker. cuando diga la, Pará, que cuando ahora diga está- la publicidad, dice, ponémelo en la pantalla, le dice Dieguito. Sí. Al Bueno, hacker. pará. No ¿Pero me por da qué? pelota. ¿Pero por qué? Porque los Improx, tengo una... Ahí está, te lo puso, los mails. Las unidades Te de tenía negocio. retrasado. Vamos de Bueno, nuevo, Romy. Vamos de nuevo, Ahí bueno, vamos. bueno. Hay algo muy importante que va a contar Diego que es fundamental para todos los que están viendo este programa. Perfecto. Si nos estás viendo, necesitamos que te suscribas a Improx TV. Improx TV en lo que es YouTube, Improx TV OK en lo que son las redes, y necesitamos que nos apoyes. ¿Por qué? Porque queremos lanzar el reality del emprendedor. ¿En qué se basa el reality del emprendedor? En algo muy muy lindo que queremos hacer acá con el equipo, es bendecir, ayudar a aquellas personas que se están iniciando con algún proyecto, con algún emprendimiento, con algún desarrollo que están haciendo. Queremos hacer este reality que va a tener un premio muy importante que se lo voy a dejar de manos de mi amigo Bruno. ¿Cuál es El el ganador premio? del reality se va a llevar 10 millones de pesos. ¡Wow! 10 millones de pesos, viejo. Si tenés un emprendimiento o tenés una idea brillante que crees que puede llegar a florecer, pronto van a estar todas las bases y condiciones necesarias para que puedas suscribirte y puedas participar de este reality que creo que vamos a ser los número 1 en tendencia muy pronto. Esto Muy pronto, lo muy tengo pronto. bien claro. Muy pronto. Porque el Está mundo del confirmado. emprendedor no para. El mundo del emprendedor no para. Esto es un día a día. Solo y por hoy. queremos que comience lo antes posible. La Sí, idea es es- llegar a los 100.000 suscriptores, Dieguito querido. Es clave que si viste este programa, compartilo,
contale a ese amigo que está haciendo algún emprendimiento, que tiene sueños por cumplir, que no sabe cómo hacer. No solamente vamos a dar un premio económico, sino que también vamos a estar asesorando y ayudando mediante nuestras experiencias a aquellas personas que tienen dudas, que no saben cómo seguir en su proyecto y demás. El premio económico es un premio muy importante. Pero adquirir conocimiento para poder desarrollarse dentro de un proyecto Ese es es el premio. sumamente importante. Bravo. Y esa es la parte, esa es la parte con la que queremos colaborar con vos. Así que si sabés de alguien que está con un emprendimiento, vos mismo nos estás escuchando, vas a poder participar desde cualquier punto del país. ¿Cómo? Suscribiéndote a Improx TV en YouTube. Necesitamos llegar a 100.000 suscriptores y largamos el reality. Así que estamos más ansiosos que ustedes por largarlo. Necesitamos de su apoyo. Si viste el programa, compartilo. Suscribite y acompañanos, porque queremos hacer algo lindo y que vos seas parte. Esa. Me Está para encanta. político. Está para político. genial, Dieguito. Si Cada sabe día de algún puesto. Agarra la matanza. Pará, Me la vamos a la saqué y cámara. la matanza lo que Rochi, ¿tenés comentarios? Sí. Bien. Vamos con este último mensajito de Mirko. Dice, muy bueno el programa de hoy, Improx TV. Y nada más. Saludos. grande. Vamos, Una cosita gracias, más, gracias. una cosita más. Bolista, Stephen Curry. Importante, agradezco acá a todo el equipo. Tengo la casaca puesta, cosmética Bekim, innovación continua con todos los nuevos lanzamientos de este año. Te Ay, pueden pero- comunicar. Ahí Sí, hacker. igual, el hacker es Le tremendo. tiré el centro. Sigue igual. No, Y hacker, bueno. todo lo que hablamos de corregir. No, no le entra una bala al chavo. y, a ver, y contar. Esto es una cosa. No, y Bueno, contar- vamos con Bekim, sí. Y contar que Cosmética Bekin es el principal auspiciante de todo esto. Es la empresa que nos Pero se está llama acompañando. innovación continua la empresa. No, no. la empresa se llama Bekim Aclaremos Cosmética Capilar. Tenemos un, bueno... Lanzamiento. Tenemos nuevos lanzamientos que acá mi amigo el Jay lo va a mostrar. Es el nuevo perfume capilar con semilla de karité. Queremos Mire. que todos lo puedan conocer porque es una bomba. Perdón, el pelo. El pelo, quiero decir. A ver. El cabello. A ver el cabello de. Hell Fixer Rodrigo de la Bekim. Serna. Muy bien. Si todavía no conoces la marca, entrá a @cosmética Bekin en todas las redes Contesta. sociales y busca tu distribuidor más cercano para poder adquirir los productos. Si estás en zona de Región Cuyo. de Cuyo, comuníquense con Jay. Muy bien. Yo les quiero decir que yo hoy antes de venir me puse el serum. ¿Cuál es el que uso yo? El violetita. De Argano, Karité. Karité, los dos. Karité, De Karité, Karité, ese. grosa, Me Romy. puse el serum de Karité, que es lo más. Es lo Dios más fuerte. álmica, Ahí va. utiliza Mirá, me brilla los el pelo. productos. Mira. Amigos queridos, Y una última cosita, perdón amigo, lo del libro que me pareció genial. Todos los meses o cada un cierto periodo vamos a sortear un libro. Estos libros que te cambian la vida para mí, por ponerle un nombre a la eso, sección. Claro. eso es buenísimo. Eso Yo escribí también, un ¿eh? libro. Hace Es que- un ti- sí. ¿En serio? Sí. Pará, Mandalas Romy. con propósito se llama. ¿Cómo? Mandalas con Mirá propósito. con lo que te sale, amigo. No de mandale mecha, sino No, de no, mandalas. mandala de los dibujitos. Sí, 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 se entiende. Tremenda, Romy. Saludamos. Miriam Ramírez nos dice, quiero, Miriam. nos dice tu mamá, así que ¿Qué la vas a dice? tener que llevar. Regálale un producto, hacker. Productos, excelentes, No, le regalé antes de venir, excelentes Ah. productos. Le vamos a Decile que mandar diga. el A perfume toda la que tiene. gente de México, Colombia, Estados Unidos, España, Perú, Tulum, Tulum. que sabemos que nos están mirando, los saludamos, gracias por acompañarnos. Compren mi libro. Comparten, bueno, sí, Está en Amazon. lo vamos a empezar a promocionar también. Suscríbanse porque vienen cosas muy, muy, muy copadas que van a ayudar a su crecimiento personal. Tenemos gente acá que sabe mucho del tema y que les va a traer muchas soluciones a sus emprendimientos y a todo lo que quieran encarar. Amigos queridos, antes de cerrar, de corazón a corazón, les quería agradecer un programa en el cual me sentí muy cómodo, ¿sí? Ayer también, pero el de hoy fue para mí como jugar al fútbol y que nos entendemos Épico. todos. Invitado ¿Estamos de acuerdo de en eso? lujo. Na, na, na. Hoy estuvimos como muy en equipo, así que muchísimas gracias. Gracias. Nada, gracias a vos por estar. Un invitado especial acá, Jay World. Bienvenido desde San Luis, amigo. Último anuncio, Sí, puede ser. sí, Último sí, sí, anuncio. sí, 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 sí. Si estás mirando, si ves este programa, no te pierdas. Tenemos el jueves una entrevista muy, muy especial. Va a ser de mucha bendición para tu vida. Vas a poder edificar tu familia. Va a traer un mensaje muy positivo para todo lo que está sucediendo hoy en la sociedad. Y ¿Quién viene? necesitamos ¿Quién viene el ¿Quién viene, Rey? Ya lo podemos anunciar. Pueden googlearlo si quieren. Carly Anacondia. Es un empresario muy, muy grosso
que da su vida por las personas que están pasando necesidad, que tienen una vida difícil. Él está ahí acompañándolo. Quiero que venga a contar su historia y que nos motive a nosotros a seguir para adelante. Va a venir Leo también, su mano derecha, Viene que es un grosso, que también tiene una historia muy hermosa para contar. Así que ¿alguien tiene algo para decir? Que hable ahora o calle para siempre. Sí, la pregunta en vivo en directo es ¿cómo sigue mañana el team? Buena pregunta. ¿Quién viene mañana? Mañana Que sepa. es una cosita que vamos a charlar fuera de cámara y vamos a definir, pero la gente va a tener su contenido mañana y se va a llevar siempre ¿Qué algo pasa positivo. mañana? Lo mejor. Siempre mañana lo mejor. Tenemos 3 minutos. Yo estoy mañana. Yo tiro bomba. ¿Vos estás, Romy, mañana? Sí. Vamos, reina, gracias, Está señor. Nachito No voy a anunciado. remar solo. Tenemos Mañana el- bomba ninja Nachito, No, yo Sí, ya no, lo había mañana dicho, los porque- chicos- No, Nacho ya avisó. Claro, El pibe Cheque Ah. no viene mañana. El pibe Cheque no viene. Estoy viéndolo, tiene justo tengo cositas. unas cuestiones, pero Vamos a tratar de que esté. cerramos la semana. Eh, semana. Pero no están pasa los dos nada. cracks. Es como Voy a la estar, voy a radio. estar. Si no está, sale grabado. No pasa nada, no pasa nada. Viste, no te lo tomes personal. te lo explicás, Claro, te lo ya acuerdo. está. Algo importante. Nueva Creo Olerte. ¿Cómo viene todo eso? Interesante. ¿Cuándo estamos para lanzar Creo Olerte? me Una línea gustaría, es una aromatización una nueva, de ambientes. una nueva empresa de aromatización que estamos desarrollando acá con Nachito junto a Cosmética Bequín, que sale Vive Bequín, By Bequín, By Bien, Bequín, bien. Bye, Bekim. Ya entramos en el baño de tu casa, ahora queremos aromatizar tu casa. Entramos Excelente. a los salones, a las peluquerías, Al ahora auto. al auto. A todos lados. Bueno, sí. se vienen cosas muy, muy lindas, novedosas, así que estén atentos. Y vamos a estar incorporando ahí a la gente que quiere proyectarse, quiere iniciar un nuevo emprendimiento y algo, también vamos a estar dejando un mail si querés iniciarte como distribuidor de la marca. Bien. Sí, eso está bueno. Y por también. otra parte, Clonarte, los mejores perfumes réplica AAA. Acá de la mano la CEO de Sí, Clonarte, sí. Rocío No tenemos Pinat. cámara, no tenemos cámara. Tenemos sus palabras. Me siguen en Instagram en Clonarte. Y si no, tengo la tienda también, www.clonarte.com. Esa. Qué genial. La chica de los Rompe. perfumes. Rompe. Muy grosa. Las Pueden mejores ingresar y réplicas comprar por ahí. triple ¿Cómo es el A. eslogan? Porque la vida... La vida perfumada es más bella. ¡Vamos! La chica de los perfumes. Amoroso. Perfumes, fragancias premium. Me gustaría que Excelente. después se le haga Excelente. una primera plana para que también la gente se pueda fidelizar, ¿sí? Para con la página y sepa quién está. Jay, nos pedís Pero- cosas Pará, súper Jay, El complicadas. hacker está ahí. Mañana- próximamente. Tranqui, tranqui. Ya lo vamos a Mete cámara. solucionar, no te preocupes. Mañana ya sí. lo vamos a Hay que solucionar. tirarla, más cámara. Bueno, Un gusto chicos, haber gracias, compartido amigo. la tarde con Gracias, cada uno de gracias, Placer, gracias, los más gracias. ricos mates que hace Ro, quiero decir también. Ay, Acá sí. tenemos a Ro que Los lee matecitos mensajes, no. hace Ese mate. La viandita de Jay, Gracias, todo. Ro. Todo, El todo. tecito se va a hacer famoso. Gracias por el arroz. Gracias Ahí por va. tu columna, Romy, que creo que cuando la terminemos de cerrar va a ayudar a muchas personas. Está Sí. súper buena. Y la invitación a leer el libro también. Lean ¿no? el Sí, libro. no. Sí, sí. ¿Ya tenemos cuándo se va a sortear el libro? La semana que viene va a estar definido el libro que vamos a sortear. Si En quieren- octubre seguro. Va a haber un sí, nos Van a Por haber la anuncios. selección. Van a haber anuncios. Van a haber anuncios. Sí, Queremos- sí, hay un Va a ser montón, el hay- primero. Queremos que la comunidad Sí. de Improx TV Sí. nos acompañe con Sí. el tema de los suscriptores, que para Sí. nosotros es muy Sí, importante. suscríbanse, compartan. compartan. Avisale a tu Habrá- amigo. a Todos tu tenemos amigo. 10 amigos en nuestros Mandá el link. No alrededores. te cuesta nada. No, Siempre digo, nada. viste, apoyar a un emprendedor, la primera patita es seguirlo en redes, dale un like. Win to win. Claro. Bruni, y tenemos Ahí. choques culturales. Choque cultural mañana. Bien. El lado contrario de los choques culturales, que son las Exacto. personas que han venido a triunfar acá a Argentina. Exacto, exacto. Em. Choque Cultural es una sección que vamos a presentar junto con Rominitis, que son personas que están en el exterior, que emigraron al exterior en búsqueda ya sea de un trabajo en relación de dependencia o a emprender, no sabemos lo que te depara el destino. Vamos a tratar de hablar con ellos, nos vamos a conectar con distintas personas en todo el mundo. Tenemos muchos conocidos. Bueno, la gente se contacta con nosotros porque Nos ¿viste? aman. estamos ahí en alza, entonces se quieren contactar con nosotros. Y también tenemos la cara contraria, que es algo que planteó Dieguito. Gente que viene de afuera y que ve la oportunidad acá en Argentina. Viejo. No, hay Así muchos que han sí, triunfado acá, muchísimos. donde Sí. muchos se van y no encuentran oportunidad, otros vienen. Steven, ya Exacto. ya hablamos. Steven está hablado. ¿Está cerrado? Sí, sí, sí. Es está el uno, hablado. Steven, ¿eh? Sí se puede emprender en Argentina. Sí, se Yo puede, trabajé viejo. Sí, se bastantes puede. años en una pyme de purificación de agua que era un señor de Estados Unidos que decías, pero che, escúchame, si te va bien en tu país, porque él vino acá a decir que sí, se Crack, puede. ¿tenemos el contacto de esa persona? Ahora se volvió a Se Estados volvió. Unidos Bueno. en un momento, pero por un tema familiar, Sí, sí, no sí, porque no porque la empresa estaba la verdad muy muy bien, Muy era bueno. muy bueno. Así que
amigos queridos, gracias por compartir con nosotros. Esto fue Date Cuenta. Date cuenta. Mañana es el otro día. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, hasta mañana. Chau, 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 chau.